Bien, siendo la hora de la tarde con 18 minutos, vamos a dar inicio a la videoconferencia de la unidad didáctica taller de base de datos. Hoy estamos 27 de julio de 2020. Vamos a iniciar. Bien, señoritas, jóvenes, atención, por favor. Tengan todos buenas tardes. Jóvenes, señoritas, si me escuchan, por favor, ¿todo bien? ¿Sí? Yadira, si me escuchan, por favor. Señoritas, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos, por favor? Vamos a empezar. Buenas tardes con todos, señoritas, jóvenes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Todos, bueno. Jovencitos, antes de empezar la sesión de hoy día, les cuento, hoy día es la penúltima clase prácticamente, ¿sí? Para la gran mayoría de ustedes es la penúltima clase. ¿A qué me refiero con esto, jovencitos? Penúltima, sí, joven, la penúltima. Les comento por qué. El día sábado, por la noche, hemos tenido una reunión con los ingenieros de computación informática de la especialidad, y se acuerdan que les comenté que queríamos, por iniciativa del Ministerio de Educación, recuperar, ¿no?, de una manera a los jóvenes que por X motivos han dejado de asistir, llámese problemas familiares, el mismo COVID de repente, ¿no?, un nivel medio económico suficiente, ¿no?, para sus megas y algo por el estilo, ¿no? Entonces, jovencitos, hay una relación ya. Hemos logrado ubicar a aquellas señoritas jovencitos que de repente tienen problemas, ¿no? Y usted lo conoce mejor que yo incluso, ¿no? Pero al margen de esto, jóvenes señoritas, les volvería encarecidamente a pedir, por favor, si tienen el caso de un compañero o señorita que no está entrando por problemas graves, como la enfermedad, parte económica, de repente algo por el estilo, les comunico que nos manden un correíto o algo con nosotros, ¿sí? Con el ingeniero Bailón, o quien le hable, el ingeniero William, Percy o Tiniano. Para ponerlos, mejor dicho, en lista, ¿no? Porque esto empezamos sí o sí el próximo lunes. Por eso le decía, a la próxima clase, el profesor va a dejar un trabajo de investigación nada más, ¿ya? El próximo lunes. Y ese va a ser su nota final, puede ser sumada con todas, por supuesto, ¿no? Y ahí, además, yo voy a depurar ya, ¿no? Digamos ya los que están en forma regular asistiendo, los que se les ve el empeño del caso, ¿no? Cumplen sus trabajos, tarde por estar cumpliendo, ¿no? Todo eso, a menos personalmente, voy a tomar en cuenta yo eso. Igual los colegas me han dicho, ¿no? Otros colegas igual. Acuérdense, Juanitos, que estamos en este modelo nuevo, puede decirse, ¿no? De la famosa clase virtual, el aula virtual. Entonces vamos a buscar la manera como ver la flexibilidad del caso, ¿de acuerdo? Para que de repente todo se beneficie de alguna manera u otra. Bueno, aquellos que ya se busca, no tienen digamos, la iniciativa del caso, ¿no? De buscarse profesionales, pues, ¿no? Lograr por lo menos acabar bien el ciclo. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada más. No quieren, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ya? Más no podemos hacer ya, ¿no? Bien, entonces, jovencitos, bajo ese argumento, nuevamente les pido, por favor, a sus compañeros que están entrando más tarde, de repente no entran o no han entrado por X motivos, de repente le hagan saber que la institución se ha preocupado en ese sentido, ¿no? Buscando la iniciativa de ellos, sobre todo, ¿no? Para que puedan nivelarse, o en todo caso se recibe la retroalimentación del caso. Bien, entonces, jovencitos, ahí he compartido un material, incluso hoy día se dan cuenta, igual que la semana pasada, ¿no? Vamos a explicarles, jovencitos, si van a tener tiempo necesario para que hasta la medianoche puedan contestar ese examen, que son 10 preguntas nada más, en base a lo que vamos a explicar, ¿de acuerdo? Hay un videíto que lo han visto la mayoría que han estado temprano, en el cual habla del tema de hoy día. Yo solamente voy a encargar un poco a complementar, ¿no?, lo que dice el video, y sobre todo, digamos, en forma, digamos, de práctica, con ejemplos tal vez, ¿no?, si es necesario. Entonces, jovencitos, señorita, vamos a compartir pantalla, las diapositivas, o digamos, el documento en PDF ya lo he colgado ahí, imagino que lo han bajado, y esto lo tengo acá en Word, por supuesto, ¿no? Entonces, jovencitos, vamos a empezar de un inicio. Logré, jovencitos, por ahí con una información un poco animada, ¿no? Como un cómic, ¿no?, que llaman ustedes, ¿no? Creo que esté mejor la cosa, entienden un poco mejor, se entiende incluso la cosa, ¿no? Así como una especie de cómic, como revista, ¿no? Bien, entonces, jovencitos, todos estos temas, jóvenes, que voy a hablar ahorita, que son bastante académicos, puede decirse, teóricos, ¿no?, que son la base para hacer lo que pregona acá, jovencitos, el sistema ya lo hace ya. O sea, si usted usa, por ejemplo, el Access, usted usa el SQL Server, o usa el Progress, el MySQL, cualquier gestor de base de datos, Oracle, incluso cualquier base de datos, esas tecnologías ya utilizan ya esta forma de trabajar ya, mejor dicho, ¿no? Es algo que usted ya no es necesario que usted lo haga ya de un comienzo, no empieza a programar para hacer archivos, o los indexe, o los ordene, ya no, ya. El sistema lo hace por usted todo esto ya. Pero sin embargo no puede quedar ajeno a que entiendan un poquito cómo esto funciona, ¿no? Un poquito que es el porqué de las cosas, cómo se da, digamos, la organización de archivos, el acceso a archivos, por ejemplo, ¿no? Para conocer un poquito más cómo trabajan nuestros programas, nuestro software. Les comento, jovencitos, que en la universidad, por ejemplo, sí te exigen, ¿no? O sea, entiendas el porqué de las cosas, a detalle incluso en los cursos, digamos, afines, te dejan para que tú programes, o sea, tú desarrolles, digamos, sistemas como estos, ¿no? Que reconozcan los archivos, que los indexen,
que los orden en forma secuencial y muchas cosas más, ¿no? Y para eso hay conceptos un poquito más avanzados que en la universidad a veces quedan académicos nada más, ¿no? Por final de cuentas, eso que te explicaron es para que tú sepas, como universitario tal vez, ¿no? Porque la universidad es eso, investigar, ¿no? El porqué de las cosas. Pero, jovencito, la pregunta es, ¿pero luego utilizar eso en la empresa donde trabaje? La pregunta es, o sea, me van a contratar en la empresa Casagrande, se me ocurre. Y ellos me van a decir, a ver, señor ingeniero, a ver, quiero que nos demuestre cómo funciona el Access, cómo indexa archivos, cómo los ordena, ¿no? Y todas esas cosas. No creo que te van a pedir eso, ¿no? En Casagrande dice, aplica y punto, ¿no? A ver, señor, señorita, quiero que me den a usted ven qué lo hace ya, en Access SQL, pero eso que funcione, que cumpla mis requerimientos, que haga consultas bien, eso te va a pedir la empresa, ¿sí? Que haga reportes bien, que imprima facturas como debe ser, ordenada y todo lo demás. O sea, mejor dicho, la empresa te pide funcionalidad de día, ¿no? O sea, al grano, que funcione, que haga, que produzca. Yo creo que, digamos, la empresa no te va a pedir, pues, que te explique, a ver, el gerente te dice, a ver, señor, explíquenos cómo funciona eso, no te va a pedir eso, ¿no? Pero como universitario o como universidad, puede decirse, está la obligación, ¿no es cierto?, de hacer de repente más profundo estos temas, para que vean en realidad cómo funciona, jóvenes, porque el objetivo en realidad por ahí también, ¿no? O sea, el tener un nivel universitario es que de repente usted haga estas cosas, no que se la den así nomás, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se me ocurre, se agrupan un conjunto de programadores y pueden crear una especie de Access, puede ser, ¿no? Una especie de programa parecido al Access, ¿no? Algo por el estilo, así. Entonces, jovencitos, para que un poco entiendan un poco la diferencia, por darme cuenta, hoy en día la empresa quiere acción, ¿no es cierto? Quiere que produzcas, ¿no? Porque es el capitalismo, pues, porque la investigación déjala para otros países, ¿no? Porque lo que yo hablo cuando se hace más, la investigación, o se producen programas, Estados Unidos, pues, ¿no? Canadá, Europa, acá en Sudamérica, mucho software se fabrica para masas, puede decirse, ¿no? Para que todos lo utilicen, yo que sepa, en Brasil, Uruguay, Argentina, por ahí va la cosa. Pero, jovencitos, como les dije la vez pasada, el país que está despuntando en diseñar buenos programas, incluso en software libre que le llaman ustedes, es la India, así les comenté, ¿no? Por eso Microsoft, Google, Oracle, ¿qué han hecho, jovencitos? Han puesto por allá sucursales, ¿no? Han puesto, digamos, sedes, ¿no? De esas empresas grandes, ¿no? ¿El objetivo cuál es? No para beneficiar a la gente, ¿no? Porque no son buenas gentes, piensan, no, vale trabajo a los indios, pobrecitos, ¿no? O vale trabajo a los brasileños, americanos, también por acá tienen sus sedes, ¿no? No, jóvenes, pues las empresas no piensan así. Como le digo, jovencitos, como son empresas capitalistas, a ellos les importa un pepino al ser humano. A ellos les interesa que esa persona les produzca, ¿no es cierto? Que sea innovadora, que cree cosas nuevas, ¿de acuerdo? Por eso no crees que son buenas gentes, eso sí, bueno, te retribuyen bien, ¿no? A un programador de Facebook, ¿no? Un programador de, digamos, de Google, un programador de Oracle, un programador de IBM, de Microsoft, ¿cuánto gana? Muchas, jóvenes, veamos solos ahí. Les invito a internet cuánto gana un programador, por ejemplo, de Microsoft, cuánto gana, ¿no? Con decirles que ganan, creo que 5 veces más que el presidente de la República, ¿no? Del Perú. Porque los que trabajan bien, hacen bien las cosas, se dedican a eso, por lo general son gente que tiene formación universitaria y ellos tienen que producir, pues inventar en pocas palabras. A nivel técnico, operativo, como estamos nosotros, en este caso ustedes, como futuros técnicos, van a aplicar el conocimiento y la van a aplicar de la mejor manera, esa es la idea. ¿Para qué? Para que la empresa se beneficie. Entonces, jovencitos, viendo nuestro tema, acá vamos a un poco inculcarles el porqué de las cosas, porque están en el sílabus. Ten en cuenta, jovencitos, yo particularmente, los dos cursos, dan cuenta, yo respeto el sílabus hasta ahorita, ¿no? Estoy en forma secuencial respetando el sílabus. Así que, por favor, el día que los encuesten, que va a ser de repente en los próximos días o semanas, no maleteen, por favor, estoy cumpliendo con el sílabus. No decir, no, la persona no cumple con el sílabus, hace otra cosa, ¿no? O otra por el estilo, ¿no? Estamos cumpliendo, jóvenes, al menos ustedes ven que estamos cumpliendo. Bien, jóvenes, entonces empecemos con esta secuencialidad de un cómic, ¿no? Llámalo así, un cómic. Y vamos a hablar, jóvenes, para empezar en forma global, del famoso sistema de archivos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Y para esto, acá este cómic nos explica a grosso modo, ¿no? Con un pequeño gráfico, dice, un sistema de archivos, ¿qué es? Un conjunto de normas, mira, o sea, políticas, ¿no? Y procedimientos para almacenar información. ¿Y esto quién lo ejerce? El sistema operativo. El sistema operativo, profesor, tienes el Windows, pues, ¿no? Tienes el Linux, el Unix, el Android incluso, son sistemas operativos. Y acuérdense que el sistema operativo es el principal programa de cualquier digamos, hardware, puede decirse, ¿no? ¿Sí? O sea, acuérdense, jovencitos, acuérdense, jóvenes, que el sistema operativo es el que da vida al sistema para que funcione. Si el sistema operativo no existe en una máquina, incluso un teléfono, no pasa nada, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si le quitamos el Android de tu teléfono? No puede hacer nada. Puedes jugar ayudarlo con tu celular, pues no funciona para nada. El sistema operativo es como el alma, digamos, ¿no? El sistema. El sistema operativo, acuérdense, es el software base que le llaman, ¿no? Para otros programas, ¿sí? Por ejemplo, en este Word que yo tengo ahorita con ustedes, el Word tiene algo muy en común, igual que todos los programas, incluido en Unix, en Linux. La famosa ventana abrir, la famosa ventana guardar como, ¿se dan cuenta? Son ventanas igualitas, ¿sí o no? Si usted guarda un archivo guarda un archivo en Word, en Excel,
en PowerPoint, en CorelDRAW, en Photoshop, ¿se dan cuenta? Esa ventana guardar como o abrir es idéntica, ¿se dan cuenta o no? Es idéntica, tiene las mismas partes, donde se muestran los archivos, a un costado un conjunto de herramientas, abajo el tipo de archivo, el nombre y todo lo demás. La pregunta es, profesor, o sea, ¿qué pasa? ¿Ese programa es propio del programa que estoy trabajando? No, joven. Esas ventanas emergentes que usted tiene son comunes a cualquier programa. ¿Y quién administra el programa? ¿Quién lo administra? El sistema operativo. Él te da esos programitas para que puedas guardar, puedas borrar y todo lo demás. ¿Sí? Conclusión, Juancitos, la gestión de archivos no lo hace el programa en sí. ¿Quién lo hace? El sistema operativo en realidad. Cuando tú guardas, modificas y todo lo demás, ¿quién te da la interfaz, mejor dicho, quién te da, digamos, la opción para que tú puedas comunicarte y pedir que se haga eso? ¿Quién es? El sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces su profesor le va a enseñar, me imagino, en su momento, ¿no? El sistema operativo, qué es exactamente, y características y funciones. Entonces, Juancitos, como dice acá, todo el sistema operativo tiene uno, o sea, tiene un sistema de archivos en pocas palabras, ¿no? Y acá abajo nos da un poco los ejemplos, ¿no? Como de repente dispositivos de almacenamiento, que son el disco duro, un CD, un Blu-ray o un USB, jovencitos, son dispositivos de almacenamiento externos, ¿sí o no? O secundarios, le llaman otros. Es decir, jóvenes, es más, el tema de hoy día va dirigido justamente a esto, ¿no? O sea, cómo se organiza la información, cuál es el sistema de archivos que manejan, o cómo acceden a la información. ¿A quién? A medios secundarios, como son discos duros, medios ópticos como CD, DVD, o medios híbridos, ¿no? Como son un USB, por ejemplo, ¿no? O estado sólido, que le llaman, creo, otros, ¿no? El disco duro es mecánico, por supuesto, ¿no? Y todos estos dispositivos que se almacenan archivos, ¿no? Ahí está, acá hay un archivito de Excel, te da a entender acá. Es un archivito de PDF de repente, ¿no? Algo parecido, y es un archivo de video, ¿ve? ¿Te das cuenta? Pero en este mundo, Juan, todo es archivos, aunque no lo crean. Si usted abre su computadora, carga su Windows, hay archivos ya. Porque cuando el sistema operativo como tal está guardado en archivos justamente. Pero el sistema apenas se abre, ¿qué hace? Lee archivos. Archivos del sistema operativo. Y nosotros decimos, los archivos del sistema operativo son archivos binarios, le llaman algunos, por si acaso, ¿sí? Son archivos jóvenes propios del sistema operativo. Es por eso, jóvenes, cuando usted abra el Windows, la carpeta donde está Windows, tenga mucho cuidado. Esa carpeta está incluso bloqueada, jóvenes, porque tú borras un DLL, un DLL es un archivo de librería, se llama eso, archivo de librería, DLL, por si acaso. Si tú de casualidad borras un DLL por ahí, lo fregaste todito. Porque la siguiente vez que el sistema operativo se apertura, ¿qué va a pasar, jovencitos? Va a ser un mensaje error, va a salir, ¿no? Te va a salir lo siguiente, ¿no? Archivo es corrupto, dañado, o necesita reinstalar, te pide a veces, ¿no? Por eso igual en el Linux, o sea, hay carpetas que en realidad deben estar ocultas o con permisos, porque si un usuario cualquiera hace el daño, imagínense, puede malograr el sistema. Pero los sistemas operativos hoy en día tienen, digamos, ya mecanismos, ¿no? Para restablecerse, que vamos a ver más adelante eso. Luego, jóvenes, ¿qué dice? ¿Un archivo qué es? Un conjunto independiente, jóvenes, porque el archivo no depende exactamente de la computadora. Tú puedes guardarle un uso y te lo llevas, ¿sí o no? No depende de nadie, y más tarde lo cargas. De datos, ojo, no solo datos por si acaso, vamos a ver qué tipo de datos almacena en sí. Porque usted cuando escucha el término de datos, ¿qué pensará? Ah, por eso guarda un nombre, un apellido, una foto. No, jóvenes, hay otros tipos de datos también, ¿ya? Porque es importante. Ojo, estamos hablando del punto de vista ya de almacenamiento ya, ¿de acuerdo? O sea, de memoria secundaria, no del mundo real, es otro tema. ¿Se acuerdan cuando vimos datos de información en el curso de análisis de sistemas? ¿Se acuerdan que vimos la teoría de información y datos y conocimiento? Ese es otro enfoque, por si acaso, ¿ya? No confundan. Acá estamos hablando de datos a nivel de almacenamiento. Lo que yo expliqué en otro curso de análisis de sistemas, cuando hablamos de información, datos y conocimiento, era el punto de vista del analista, ¿no? Es el mundo real. El dato, ¿se acuerdan? Era, digamos, un hecho, ¿se acuerdan? El mundo real, ¿no? Que tú puedes capturarlo y guardarlo. Sí, es otro tema, este es otro, no confundamos, por favor. Luego dice, miren, un dato puede ser una foto, que tal lo dice, o un texto puede ser. Hay diferentes tipos de archivos, como veremos más adelante. Y acá te adelanta el autor, ¿no? Gráficos de Excel, videos, textos y muchos más. ODT, por si acaso, es como un archivo de Word, o sea, un archivo de texto, por si acaso. Solo que la extensión ODT significa software libre, ¿ya? Cuando es en Word, ¿qué dice acá? ¿Se acuerdan en Word que dice? Cuando es, por ejemplo, un archivo común y corriente de texto, TXT, ¿no? En lugar de notas, ¿no? Texto.txt se me ocurre, pero hay caracteres, ¿no? Se suma al texto. Cuando es, por ejemplo, para Word, .docx es lo que es, ¿no? Me parece que es actualmente, ¿no? Son extensiones. Cuando les adelanto es importante, más adelante vamos a ver. Acuérdense, jovencitos, todo archivo se divide en su nombre y la extensión. Vamos a ver más adelante para qué sirve, la extensión sobre todo, ¿ya? Y como dice acá, miren, toda la información que hay en una computadora, cualquiera sea esta, incluso en su tablet, en su celular, incluso, está agrupada en forma de archivos, todos archivos. Entonces han visto, uno que han entrado, si han entrado, imagino, a veces a su celular, ¿no? Han entrado, ¿qué pasa con el celular? Hay un conjunto de carpetas, ¿sí o no? Carpetas. ¿Y en la carpeta qué hay? Archivos. Y justamente hablamos de carpeta acá, ¿no? Cada sistema operativo suele usar el sistema de archivos diferente. Eso sí, vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, el Windows usa un tipo de sistema de archivos. El Linux, otro, ¿no? El Android y otro, así por el estilo.
diferente, pero todos comparten ¿qué? La carpeta, ¿no? O sea, todos tienen un medio lógico, llámalo así, donde se guarda la información. Y el objetivo de las carpetas jóvenes, ¿cuál es? ¿De acuerdo? Disculpen que me fui. La idea de las carpetas, jovencitos, ¿cuál es en sí? Que la información esté organizada. ¿Se dan cuenta? Incluso en un sistema operativo, ¿no? Si usted tiene la carpeta a la unidad C, sobre todo la C por lo general, como unidad de sistema le llaman otros, ¿no? Donde está al lado el Windows, se me ocurre. Hay una carpeta que se llama Windows, ¿sí o no? Y hay carpeta esa ya. Ustedes ingresan a Windows, aparecen más carpetas. O sea, la pregunta es que ¿de loco se hizo eso? No, jóvenes. Lo que pasa es lo siguiente, que al igual que ustedes, al igual que el sistema operativo, tiene que tener la información organizada. Y jóvenes, ¿cuál es el objetivo de tener la información organizada? Para ubicarla más rápido, pues, ¿no? Incluso para modificarla, editarla o ingresar nueva información. Entonces tenemos que tener las carpetas a la orden del día, ¿no? Para que esté la información organizada. El sistema operativo es igualito, jóvenes. Cuando usted, por ejemplo, instala un programa, cualquiera sea el Office, un juego, un programa de contabilidad, lo que usted quiera, automáticamente el sistema operativo le asigna una carpeta. Para que cuando, por ejemplo, ese software sea abierto en el sistema, vaya directamente a la carpeta y vea qué va a cargar. Y funcione como debe ser, pues, ¿no? Dice, una carpeta es una manera de agrupar libremente archivos, sí, jóvenes, porque no es estricto esto. O sea, el archivo puede ser ubicado donde sea necesario. Las carpetas también se conocen como directorios, ¿no? Por ejemplo, en Linux, jovencitos, disculpen ustedes, en Linux, por ejemplo, jovencitos, carpetas no se llaman, le llaman directorios. Es por convención en realidad, ¿sí o no? ¿Sí? Porque en realidad, al final de cuentas, es una carpeta. Pero por convención, los que trabajan en Linux dicen no es directorio, dicen. En Windows no es carpeta. Y bueno, al final es lo mismo. Y acá el cabeza blanca nos dice acá, ¿no? La caricatura dice, el sistema de archivos se utiliza, un sistema operativo se le llama sistema de archivos nativos. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Eso es la manera en que el sistema operativo prefiere guardar la información. Te pongo un ejemplo, miren. Esto que está al costadito, de esa manera se observa cuando guarda información en Windows, ¿no? Así se ve. Si usted trabaja en Linux, algo así ve. Empieza con este backslash, con una raíz se llama eso. Y le pone nombres en inglés por lo general, ¿no? ¿Sí? Pero al final es lo mismo, ¿no? Al final son carpetas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cuando se refiere, dice archivos, sistema de archivos nativo. Dice, el proceso de crear un sistema de archivos, que al final de cuentas es formatear en realidad, es formateo se llama eso, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando usted formatea su CV, ha visto una opción, ¿no? En Windows, ¿usted qué hace? Anticlic, y una opción formatear, creo que dice ahí, ¿no? Rápido o normal, no formateas. O sea, el formateo, jovencitos, en sí, como dice por acá el autor, es que tú le das un tipo de formato de archivo que va a almacenar tu dispositivo, ¿no? Eso más adelante vamos a ver. Por ejemplo, el sistema de archivos que aplica Windows no es compatible con Linux, por ejemplo, ¿sí? Y viceversa. Pero les cuento que en los últimos años el software libre, que es uno de los representantes de Linux como sistema operativo, ha logrado, jovencitos, hacer que archivos de Windows se puedan leer, ¿no? Se pueden leer en Linux. Y se puede leer, ojo, ¿eh? Si usted, por ejemplo, crea un documento de Word en el Office, ¿no? Que funciona bajo Windows, se me ocurre, bajo un sistema de archivos, si usted ese archivito quiere leerlo en Linux, que es otro entorno ya, actualmente se lo lee, yo que sepa. O sea, ¿qué pasa? Un operativo como es software libre, Linux, cada vez se incrementan nuevos módulos, ¿no? Innovan nuevo código. Y han logrado que la información se lea, pero viceversa, me parece que hay que instalar un complemento e instalar. Con el mismo Windows, ¿no? Para que reconozca algunos archivos de software libre, ¿no? Como por ejemplo Linux. O sea, ¿qué pasa? Si usted hace un documentito, ¿no? En tipo Word, en Linux, que tiene otra extensión, me parece que es diferente. Se llama el famoso OpenOffice, se llama, me acordé. Se llama OpenOffice, apunten, ¿no? Si ustedes pueden bajar ese software. Incluso es compatible con Windows, creo, ¿eh? El OpenOffice. Es compatible. Ahí tienen igual su Excel, tienen su PowerPoint, igualito, pero tiene otro nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago un archivo en OpenOffice de tipo texto, se me ocurre, y por ejemplo quiero leerlo en el Word, me parece que lo acepta ya, salvo excepciones, ¿no? De repente no lo abre, de repente sale un nombre archivo dañado, formando no se entiende o algo por el estilo. Pero actualmente, bueno, no he probado cuando necesariamente en los últimos años, pero debe funcionar, ¿no? Me imagino que sí. Bien, entonces acuérdense, el formateo que hay, jovencitos, el proceso de crear un sistema de archivos, ¿no? En un dispositivo de almacenamiento, ojo, el dispositivo de almacenamiento, ¿quién puede ser? Puede ser un disco duro, un USB o algo por el estilo, ¿no? Se le llama formatear o dar formato. Prepara el dispositivo para guardar la información como lo hace un sistema elegido, ¿de acuerdo? O sea, en conclusión, cuando tú compras un USB nuevecito, sin formatear, lo formateas, pues, ¿no? Bajo Windows, pues, entonces los preparas para que de repente su USB guarde información bajo el entorno Windows, de repente, ¿no? Y lo que dice acá, si formateamos un dispositivo, borrará todo, sí, jóvenes, mucho cuidado, ¿no? Es mucho cuidado.
Si usted ve que no hay información importante en ese USB o disco duro que va a formatear usted de repente, o incluso en un Blu-ray, un DVD, ¿no? También se presta para esto, mucho cuidado, esa información hay que guardarla. Porque una vez que formatea jóvenes ya es difícil de recuperarlo. Aunque hay programitas en el mercado, me parece, ¿no? Me parece que hacen recuperación de información. Pero eso es cuando lo borras. Y te puede recuperar un 80% de repente, o 90, hasta 100% del archivo, ¿no? Pero si lo formateas, si quieres recuperarlo con ese software que estoy hablando, un nombre, es conocido el software. Es de la empresa CCleaner, me parece, una empresa es. ¿Cómo se llama? Recuba, ya me acordé, se llama Recuba, así se llama, Recuba, apunten, es software libre. Con ese programa tú puedes recuperar archivos, carpetas, hasta un cierto nivel, por supuesto, ¿no? Que hayas borrado, ¿sí? Lo recuperas. Pero si tú quieres aplicar ese software a un dispositivo formateado, ahí la cosa cambia. La recuperación baja a menos de la mitad. Y si lo recupera dañado el archivo, ¿sí? La recuperación es ilegible, no se entiende. Pasa eso, entonces mucho cuidado, jovencitos, cuando formateen su información. Si hay información necesaria, procuren hacer un backup, ¿no? Una seguridad. ¿Qué más, jóvenes, por acá? Todo el dispositivo de almacenamiento es un sistema de archivos, sí, ¿no? Recordemos que un dispositivo de almacenamiento es tanto un disco duro, puede ser, como un CD, dice, ¿no? O un DVD incluso, ¿no? O una memoria USB. Son dispositivos de almacenamiento. Dice, los sistemas de archivos de dispositivos removibles pueden ser leídos por cualquiera, sí, jóvenes, ¿no? Hay incluso programas que, por ejemplo, si guardas un archivo en un sistema operativo, lo puede leer otro de repente, siempre y cuando tenga instalado el complemento, ¿no? Para que pueda dar lectura. Pero pasa esto por lo general, miren, pasa esto, ¿ves? ¿Qué dice? Sin embargo, los sistemas de archivos nativos, ya estamos nativos, ya propios del sistema, no siempre se pueden leer, dice, en tu sistema operativo, no siempre. Acá tengo un ejemplo, ¿no? Para entender que un archivo de Windows quizás no tenga lectura en Linux, ¿no? Y viceversa. A ver si lo tiene de repente. O sea, un archivo de Linux de repente se lee en Windows o viceversa. Dice, por ejemplo, dice, muchas distribuciones de Linux, acuérdense, jovencitos, que Linux trabaja por distribuciones, no es por versiones, ¿no? Por ejemplo, en Windows hablamos de versiones, ¿sí o no? La versión de Windows apareció en el 95, apareció el Windows 98, ¿se acuerdan? El Windows Millennium, el Windows Vista, el Windows XP, el Windows 7, 8 y hasta el que tenemos actual, ¿no? Windows 10. Esas son versiones, pero en software libre, ¿no? En Linux, sobre todo en un sistema operativo, reciben el nombre de distribuciones. Las distribuciones más usadas son Ubuntu, creo que es una de ellas, ¿no? Ubuntu, Fedora, ¿qué más hay por ahí? CentOS, ¿sí? Y muchos más por ahí, hay como una decena, creo, de distribuciones del mundial, ¿no? Así, son como, al final, jóvenes es lo mismo al final, solo que es como los Windows, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el Windows 25 fue superado, por el 98 fue superado, tuvo más cosas, ¿no? El Windows XP, que todavía mucha gente lo usa, apareció en el 2001, ¿se acordan ustedes? Un sistema operativo muy bonito, ¿no? Reemplazó a toditos los Windows anteriores, prácticamente, ¿no? Y actualmente el mercado está invadido por Windows 10. Incluso cuando escucharon que creo que hasta hace meses le han dado soporte al Windows 7, creo, ¿no? Ya, o sea, ya caducó el Windows 7 prácticamente, o este año no van a dar, no sé. O sea, ¿qué pasa, jovencitos? Que si usted tiene el software original, que lo dudo que lo tenga, estoy seguro, al igual que le habla, no tenemos el original. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú compras original, es lo bueno que Microsoft, por ejemplo, arroja actualizaciones, ¿no? Que hacen que el sistema sea más seguro, más robusto, no se cuelga, algo por el estilo, ¿sí? Entonces, eso será el Windows 10 hasta ahorita, ¿no? Pero en el Windows 7, yo que sé, hayan cortado ya esas actualizaciones ya, ¿no? O sea, como quien ya, el negocio Bill Gates, ¿no? Quiere forzarte que uses el Windows 10, pues, ¿no? Ellos han dicho que van a dar soporte a Windows 7 hasta este año, no me creo. O sea, a partir del próximo año, si usted quiere actualizar su Windows 7, no va a poder ya. Mejor va a quedar trunco ahí. Igual que Windows XP, ¿no? Windows XP quedó ahí nomás. Hasta el parche 3 creo que ha habido, ¿no? Ahí quedó ya. O sea, no hay actualización de soporte técnico para Windows XP, no hay. Windows lo ha retirado prácticamente, ¿sí? Y solamente está trabajando ahorita con el 7 o el 8 creo y el 10. Ni el 8, sí que el 8 que aparte lo he dejado de lado ya, ¿no? La gente va a usar el 7 incluso. El 8 fue un experimento, ¿se acuerdan? El 8. Fue un experimento prácticamente, ¿no? Que tuvo, incluso me atrevo a decir meses, ¿no? De uso, hasta años cumplió, ¿no? Pero ahí apareció el 10. Y el 10 está que gana mercado, pues, ¿no? Está bastante usado. Bien, jóvenes, ¿qué más por acá? Este archivo seguimos hablando. Este archivo más conocidos, o usados, ahí tienen el FAT. Me acuerdo mucho yo, y acá te dice, ¿no? Tabla de colocación de archivo, dice, en inglés, ¿no? Ahí está en inglés. File Allocate Table, ¿no? Es el sistema nativo del DOS, MS, bueno, de DOS, ¿no? Eran siglas de Sistema Operativo de Disco. Como le digo, el DOS era el abuelito del Windows, fue, ¿no? Apareció mucho antes, cuando no iba animado a saber siquiera, ¿no? Pero sin embargo, mire, usaba este tipo de FAT. El Windows que recién empezó igualito, ¿no? El Linux también lo utilizó, ¿no? Pueden también leerlo y escribirlo, dice, aunque no lo utilice como nativo, dice. O sea, mejor dicho, no es lo principal como sistema de archivos en el sistema.
pero se puede utilizar, ¿no? Como digo, hay filtros, ¿no? Hay programas especiales que hacen esa tarea dentro del sistema, ¿no? Era utilizado por los siguientes disquetes, los disquetes, no se escuchaba los disquetes. Acá hay un ejemplo, ¿veis? Un disquete, sí, el disquete, jóvenes, chiquito nada más. Me acuerdo que el máximo disquete soportaba hasta, me parece, 4 megas, que era lo máximo, ¿eh? 4 megas, como hicieron un tera, algo así era lo máximo, me acuerdo, ¿no? Antes de este antecesor había los discos flexibles, que eran parecidos a estos, pero de un polietileno, un material medio raro, ¿no? Que 5 un cuarto, no me acuerdo, ¿no? Eran el triple de esto, el tamaño, de esto que ven acá. Y almacenaba, me acuerdo, hasta 1.5, hasta 2 megas, y también era lo máximo, me acuerdo, ¿no? Aquellas épocas, bueno. Discos duros no había ni en Peleperro, ese concepto de disco duro no había prácticamente, al menos en Latinoamérica no había. Dice lo siguiente: las memorias USB y otros dispositivos de almacenamiento, aunque cada vez menos debido a algunos límites que tiene. Claro, hay dispositivos que van desapareciendo con el tiempo ya, ¿no? Por ejemplo, medios ópticos, ¿no? Todavía se usan, por supuesto, ¿no? Pero el CD, nadie usa CD, yo que sepa, todo el mundo usa o DVD o Blu-ray, porque almacena mucho más contenido, más almacenamiento, ¿no? Y el USB que incrementó bastante, ¿no? Incluso los USB van a ser reemplazados por los discos duros externos, ¿no? Hay discos duros que llegan hasta 2 teras, bastante de eso, ¿no? Y están reemplazando un poco a este medio como el USB, pero todavía tiene mercado el USB, pues, ¿no? A menos para trasladar información, sirve bastante todavía, ¿no? Bueno, cojones, ahora el NTFS, es la evolución del FAT, puede decirse, ¿no? Acuérdense, jóvenes, que el FAT, me olvidé decirles, acá no lo menciona, pero el FAT apareció en 2 versiones, la versión de 16 y la versión 32, por si acaso. La 32 ahí nomás quedó. La versión 64 iba a aparecer, pero lo reemplazó ¿ve? Y dice lo siguiente, este es el nombre, ¿no? Es el nativo de Windows. ¿Desde quién? La versión 2000, miren, XP. Estos sistemas operativos usaron ya la versión NTFS. Es mejor que el FAT, por supuesto, porque usa una tecnología para evitar pérdidas, ¿no? Llamada Journal Link. O sea, jovencitos, acá la información no se perdía como pasaba en este sistema FAT. El sistema FAT, mucha de la información se dañaba, se perdía y quedaba, no podía recuperarla ya. En cambio, este sistema NTFS lograba de alguna manera recuperar la información que por X motivos se podía perder. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos, jovencitos, que yo trabajando, en algo donde estoy trabajando en mi máquina, ¿no? Y ¡fum! Caída eléctrica. Como usted le llama, se fue la luz. Entonces, ese término, por si acaso, se fue la luz, no existe, ¿no? Yo escucho que muchos hablan allí, profesor, se dio la luz todavía hay ahí, ¿no? Si usted sale a la puerta de su casa, hay luz todavía, ¿sí o no? El término exacto es, se fue el fluido eléctrico, es muy diferente, ¿sí o no? O sea, tú puedes decir, profesor, amigo, amiga, mamás, el fluido eléctrico se fue. Ahí suena mejor, ¿sí o no? Porque el fluido eléctrico es el que pasa por tus cables. Eso es lo que no hay, para que tú te alimentes tus artefactos. Pero ¿qué hicimos todos? Incluso yo le he dicho alguna vez, se fue la luz, dicen, ¿no? A veces está en pleno día, se fue la luz. La luz está ahí. Si tú te vas a la ventana, vas a ver luz o no, en pleno día. Sí, a veces usamos términos buenos porque escuchamos, pues, ¿no? Ya se fue la luz, pues, ¿no? Pero el término exacto, jovencitos, como profesionales, ¿cuál es? Mamá, el fluido eléctrico no hay, se ha ido. Ya he regresado pronto. Así, fluido eléctrico, fluye porque hay fluidos, pues, ¿no? Que viaja por el cable, ¿no? Son cositas, jovencitos, que hay que tomar en cuenta porque hay que saber hablar algunas cosas. A veces hablamos porque, bueno, escuché al resto, ¿no? Hay que ir culturizando eso. Bueno, entonces, jóvenes, sin embargo, podemos poner Windows 2000 o XP formateado, o sea, quiere decir que estos sistemas operativos aceptaban este formato FAT. Pero ojo, acá no especifica el autor, el FAT32 aceptaba, no el 16, ¿eh? El FAT32 aceptaba en esto, me acuerdo. Yo utilizaba, les cuento eso, ¿sí? El FAT. Bien, y este de Linux, paralelo a esto, ¿no? Paralelo al FAT y al NTFS apareció, digamos, los formatos de sistema de archivos X2, 3 y 4. Por ejemplo, yo cuando trabajo actualmente con Linux, trabajo con esta versión, la X4, que es muy buena, es muy robusta y el sistema no se daña. Y son los sistemas nativos de Linux. El GNU es la licencia, por si acaso. GNU es una licencia que usa Linux. Desde X3 también usa Journaling, o sea, porque la información se pierde, no se pierde así nomás. Cuando me explicarles eso. Entonces, se me iba el fluido eléctrico en mi casa, entonces volvía a los minutos, pero el sistema operativo tiene la opción de autorrecuperar, ¿no? Información que no grabaste, por ejemplo, ¿no? O que en plena grabación, se fue. Entonces, el sistema operativo ya tenía un backup, ¿no? O sea, ya tenía programado para que esos archivos no se pierdan. Y puedas seguir utilizándolos, pues, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hacía cartas en Word, o está trabajando en CorelDRAW, ¿no? ¡Fum! Se dio el fluido eléctrico. Caballero, uno renegaba a esperar, a veces cortaban sin querer. Y después de mediodía llegaba la luz y mis archivos, por supuesto, no al 100% también, ¿eh? Te recuperaba, tenía un buen porcentaje, un 80%, 90%, ¿no? Para poder seguir trabajando a veces. Bien. Ahora dice, últimamente el S4 Windows no puede leer, dice, ninguno de ellos. O sea, el Windows no puede leer este tipo de archivos. Pero yo que sepa, jovencitos,
como dice acá, ¿no? Hay programas añadidos especiales de terceros. O sea, hay gente que sigue la programación, es decir, sistemas operativos, y ellos han creado pequeños módulos, sobre todo en Linux, para que usted pueda leer esto, ¿no? Estas extensiones. O sea, usted instala ese programita, en Windows se me ocurre, entonces tiene la capacidad para leer esto. Si ese programa o ese aplicativo o ese complemento no lo instaló o instaló mal, entonces va a ser imposible que usted lea archivos con extensiones como estas en su Windows. ¿De acuerdo? Eso se refiere a esto. Miren, hay formatos estándares para quién, para discos compactos. Acuérdense, jóvenes, que un DVD, un CD, un Blu-ray son medios de almacenamiento ópticos, que son, sí se llaman, sí, medios de almacenamiento óptico se llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan con un láser, pues, ¿no? Por ejemplo, cómo leer la información en un disco duro y cómo hacerlo en un CD es diferente, pues, ¿no? Porque pues hay lectoras, ¿no? Que es un rayo de luz que va leyendo, digamos, las pistas, ¿no? En este caso de un CD o de un DVD o un Blu-ray. Pero, jovencitos, es lo bueno que acá la idea de formateo se da bajo estas normas, ¿no? La famoso ISO 9660, ¿no? Que es, digamos, como un formato de archivos, puede decirse así, ¿no? Que es estandarizado. Cuando me refiero a estandarizado, que usted puede grabar en cualquier parte del mundo, ¿no? Utilizar esto y guardarlo bajo ese formato. A eso me refiero. Para CD esta norma, jóvenes, y el formato UDF es para DVDs o Blu-ray, o para los dos incluso acá, ¿no? Y funciona y se lee bajo Windows o Linux, se puede leer, no hay ningún problema. Bien, sigamos, jóvenes, si hay preguntas, pregunten por favor, ¿eh? Pregunten. Tipo de archivos. Ahí está el concepto de archivo, ¿no? Pero sin embargo, dice acá el autor, podemos ampliarlo diciendo que es un conjunto de datos relacionados entre sí. O sea, el archivo es una unidad en realidad, es una unidad. ¿A qué me refiero, jóvenes, con eso? Por ejemplo, si tú lees un archivo de fotos, un archivo de texto, en la memoria principal se carga todo prácticamente, ¿sí? Todo se carga. Salvo que hay algoritmos, jovencitos, les comento algoritmos, y el sistema ya, que si el archivo es muy extenso, muy grande, ¿qué pasa? En realidad el archivo se lee una parte en la RAM, pero la otra parte se guarda en disco duro, por ejemplo, en forma temporal. Les comento, jovencitos, anteriormente cuando no había tarjetas gráficas dedicadas, ¿no? para ver videos, por ejemplo, o videojuegos, ¿qué pasaba, señoritas jovencitas? En el año 2000 aproximadamente, ¿no? Yo cargaba un archivo de internet, se me ocurre, quería verlo, pero se ve con una lentitud, una película, ¿no? Primero salía el movimiento y luego salía la voz, o se colgaba simplemente, pasaba cosas como esas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Simplemente que no había la tarjeta especializada, ¿no? Para manejar videos, por ejemplo, y de repente no había ese algoritmo, ¿no? Que, por ejemplo, parte de la información se guarda primero en la RAM y la otra parte en una memoria caché o si no en el disco duro, ¿sí? Y si la había, estaba en pañales, como dices, ¿no? Era rústica de repente, no funcionaba bien. Pero con el tiempo ya esto ha cambiado. Se dan cuenta, jóvenes, por ejemplo, Intel, AMD, que fabrican CPUs, ellos han logrado que en el mismo chip donde está el CPU se guarde la GPU. ¿Qué es la GPU? Unidad de procesamiento gráfico, ¿de acuerdo? Es como un cerebelo, ahí está. Si la CPU es el cerebro, la GPU, ¿qué sería? El cerebelo, algo así, que lo acompaña, lo apoya. Y eso es interno, y el mismo chip ya viene ya, ¿sí? Pero ni aún así, jovencitos, se dan cuenta, a veces no funciona bien eso, ¿no? A menos los que son gamers, les gusta jugar, ¿no? Internet, eso se llama, jovencitos, se llama memoria integrada, se llama eso, ¿no? GPU integrada se llama eso, GPU integrada. Si usted juega con una incluso en la actualidad, si usted juega con una GPU integrada, por lo general no hay resultados óptimos, ¿no? A menos los juegos en 3D, incluso en línea, se dan cuenta, son muy pesados, ¿no? Ya se ve con lentitud, SSQL y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué te recomiendan a ti, jovencitos, para mejorar tu video? Instalar una tarjeta de expansión, ¿no? Una tarjeta gráfica especial, sea en tu laptop o sea en tu PC de escritorio. ¿Para qué? Para que ganes velocidad, pues. O sea, ¿qué pasa, jovencitos? El CPU se dedica a hacer lo que debe hacer. Y lo que es todo trabajo gráficos, ¿no? Mostrar gráficos, procesar gráficos, se me ocurre, le da el trabajo a quién, a la GPU. La GPU se encarga de todo eso, es un complemento, mejor dicho. Y con eso que se gana velocidad, pues, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, ya la memoria o la CPU ya deja de usar en demasía la memoria caché, incluso el mismo disco duro, ¿sí? Y trabaja en forma directa con la GPU. Acuérdense, jóvenes, que la GPU tiene memoria también, por si acaso, tiene memoria. Por eso, cuando usted compre su GPU, pídalo con la memoria máxima que pueda comprarlo, ¿no? Se me ocurre, si usted es gamer, de 4 GB hacia arriba. Hay de 8, 16 incluso he visto que hay, pero son más caras, pues. Más memoria, mucho más caro, y es carísimo, ¿eh? Una memoria gráfica, jóvenes, de nivel, pues, ¿no? Radeon, que es lo que hay, Nvidia, las últimas, creo que están $300, $400, ¿eh? Es carito. Pero, ¿por qué, jóvenes? Porque vienen con más memoria, pues. Y con más memoria ganan más velocidad en tus juegos, por ejemplo. No solo para juegos, simplemente trabajan con AutoCAD. ¿Ha visto los ingenieros civiles, arquitectos? Ingenieros mecánicos utilizan el AutoCAD. El AutoCAD es un programa pesadísimo para hacer, por ejemplo, planos en 3D, ¿no? Piezas electrónicas, piezas de mecánica.
Entonces hay que de precisión, matemática incluso, ¿no? Para que salga bonito. Las herramientas CAD utilizan, jovencitos, memoria que da miedo, ¿no? Mucha memoria. Por eso aquí ingenieros civiles que son amigos, arquitectos, mecánicos, siempre me llaman, me solicitan, amigo, ¿qué puedo comprar? No les recomiendo, pues, ¿no? Si es laptop, ¿por qué compra laptop por lo general, no? Porque tienen que estoy llevándolo para sus clientes, pues, no llevar laptop. Ellos compran laptops porque no bajan en 5.000 soles. Otros que compran las Mac, ¿no? ¿Han visto las computadoras Mac? Esa es la manzanita para diseño gráfico, para AutoCAD. Se pasean esas máquinas, son carísimas, pero sirven bastante, ¿no? La más baratita no baja de 5.000 soles, ¿no? Esa es la manzanita, ¿no? Son justamente para diseño gráfico. Bien, entonces, jovencitos, sí, entonces, acuérdense, los archivos, jovencitos, entonces, los trata como una unidad, dice la computadora, es decir, como si todos estos datos fuesen uno solo. O sea, si la computadora lee la información, lo lee todo, pues. No por pedacitos, de repente, salvo demanda, eso es lo tema ya. Por ejemplo, dice, el archivo de texto, dice, en realidad tiene muchos caracteres, por supuesto. Por ejemplo, un archivo TXT, un archivo .doc se me ocurre, ¿no? Que unidos forman palabras, pues. O sea, no es que, por ejemplo, digo, la palabra se me ocurre jugar. O sea, carga solamente ju, y gar se lo deja ahí, no, pues. O sea, si lo guarda todo, se guarda todo, pues. Jugar y punto. Eso se refiere cuando dice, ¿no? Las que unidas forman frases. Todo ese conjunto de datos, al estar en un solo archivo, la computadora lo considera como si fuera uno solo. ¿De acuerdo? Y el cabezoncito nos explica, ¿no? Que en ese archivo que le señala acá, está acá el texto, ¿no? O sea, mejor dicho, hay texto que en forma única expresan algo, pues. Porque si lo pone la mitad, de repente, mitad de palabra, no tiene sentido, ¿sí? O sea, por eso dice acá el sistema, todo archivo, sea incluso de imagen, de lo que tú quieras de video, lo toman como un todo. Si no tiene espacio en la RAM, caballero, utiliza otros mecanismos. Que aunque eso ya no se parece hoy en día, la máquina de última generación se ha superado esos problemas, ¿no? A los sistemas operativos almacenan toda la información necesaria para funcionar en archivos, sí, hijo, ya les dije ya. Por ejemplo, cuando usted instala el Windows, le genera carpetas ya, y en carpetas hay archivos. Los archivos sirven para que el sistema arranque, funcione, si no hay problemas. Los programas son archivos, por supuesto. Por ejemplo, cuando usted carga su Photoshop, carga su Word, su PowerPoint, ¿sí? En realidad, si usted se da cuenta, va a la carpeta, hay una carpeta Office, léalo, esto es una carpeta Office, y hay una infinidad de archivos, que tampoco no los toque, importante, lo puede dañar el sistema. Pero hay archivos, pues, ¿se dan cuenta? O sea, en este mundo todo es archivo, como dice acá, dice, hasta los dispositivos, miren, dice, los dispositivos son tratados como archivos, también es cierto, jóvenes. Cuando, por ejemplo, el sistema reconoce su mouse, ¿se dan cuenta? Hoy en día usted pone un mouse y lo reconoce automáticamente, lo reconoce, ¿sí o no? Un mouse, incluso inalámbrico. La pregunta es, ¿cómo el sistema sabe eso? Pregunta, ¿que arte magia? No. ¿Qué pasa, jovencito? Que el sistema operativo, como está dinámicamente funcionando cada rato, cuando instalas o metes el USB de tu mouse, se me ocurre, ya tiene una base de datos ya. Ya tiene, mejor dicho, un archivo ya, donde está la característica y nombre de ese fabricante, ya lo tiene ya, automáticamente ya. Es por eso que usted conecta su mouse y automáticamente lo reconoce, ¿sí o no? O USB incluso, lo reconoce automáticamente. O el juego externo, ¿no? O lector incluso ya. Esas secciones raras, cones que te pide el instalador, ¿no? A veces te pide. Por ejemplo, las impresoras también igualitos, ¿no cuenta? Eso no es necesario que lo instale ya. El sistema operativo está actualizado, el Windows 10, por ejemplo, reconoce ya. Reconoce la marca incluso, ¿no? Si es Canon, es Exxon, ya reconoce. Pero de repente si el producto es ultimito, que no está en sus archivos, no está en su base de datos, ¿qué te pide el sistema operativo? Que lo instale, te va a pedir, ¿no? Ingrese el CD o ingrese, o baje internet incluso te pide, ¿no? Porque en internet está todo, en internet, ¿no? Baje el driver, le llaman eso. El programa es un driver, ¿no? Programa para que reconozca tu impresora, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo práctico, ¿no? En sus celulares, ¿saben cuántos celulares? Hay celulares que no reconoce el sistema. ¿Qué te pide? Instalar. ¿Sí? Yo recuerdo cuando compré este Sony que tengo, que era lo máximo, hace 5 o 6 años, entonces cuando lo instalé el sistema operativo, que era Windows 7 creo, no reconoció, ¿no? Para instalar lo que me pedía que instale el software para que reconozca. Caballero, tuve que instalar el internet y bajar el drive, ¿no? De mi celular. Lo instalé y recién reconoció el sistema. ¿Se dan cuenta? O sea, no siempre se reconocen todos los programas, habidos y por haber. Si no, a veces el sistema te va a pedir. Pero la gran mayoría de dispositivos, digamos así, dispositivos o programas de mayor uso a nivel mundial, ya, digamos, Microsoft ha hecho que el Windows 10 lo reconozca ya. Es por eso jóvenes que hay actualizaciones justamente. ¿Se dan cuenta de estar en su Windows? Lo están apagando y sale un mensajito, no apague, estamos actualizando. Y lo dejas ahí, déjalo ahí, cuando lo toques, déjalo ahí. Eso está pasando justamente, ¿no? Como hay nuevos productos, nuevos dispositivos a nivel mundial, entonces está actualizando su base de datos muchas veces, ¿no? Con la información de dispositivos que hay en venta, se me ocurre. Entonces, cuando tú instalas cualquier dispositivo, impresora, un escáner, lo que tú quieras, el sistema operativo va a reconocer. Salvo excepciones, como les dije, ¿no? Que te va a pedir que instales el driver. El driver, como voy a repetir, es el programita para reconocer el dispositivo externo o el almacenamiento puede ser que tú estás instalando.
Si no, hay problemas. ¿Qué más dice acá? De manera muy general podemos clasificar los archivos en 3 tipos, te dice, ¿no? Ahí está digamos, la lista. En binarios ejecutables, de sistema o documentos. Estos iconos, Juan, se dan cuenta si lo tienen esos iconos, una ruedita, no se dan cuenta. A un archivo lo tienen ahí. Porque el Windows como sistema operativo gráfico te muestra, ¿no?, el tipo de archivo que estás trabajando. Y lo muestra a través de un icono como este. Por ejemplo, el archivo que tú usas no lo reconoce, lo pone un cuadrito blanco nada más, ¿no? Sin gráficos, sin nada. Te está avisando de repente que no hay un programita que puede ese archivo abrirlo. No es reconocible en pocas palabras. Con esto, cuando vean archivos así, miren, con la ruedita o como este documento del sistema, mucho cuidado. No entienden ni abrirlo siquiera, ¿no? Hasta un virus puede ser por si acaso, ¿eh? Mucho cuidado. Entonces, estos de acá, puedo repetir, en realidad son en librerías. Acá se guardan, digamos, programitas de ejecución. O sea, para que ejecute o haga algo en todo caso. Imagínense, si fuera un virus esto, y usted lo abre, va a ejecutar un virus. Como se ejecuta en segundo plano muchas veces. Y eso puede causar daño al sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué más Juan dice? Archivos binarios ya no ejecutables son aquellos que contienen el conjunto de instrucciones. Miren, o sea, instrucciones son mandatos, o sea, ha sido programado esto. Entendibles para quién, para la computadora, para que realiza una o más acciones. En resumen, son los programas. Por eso les dije, jovencitos, puede ser que tú creas que es binario esto, pero de repente es un virus y tú no te das cuenta y lo ejecutas, pues. Cuando los archivos ejecutables tienen la extensión, les adelanto .exe de ejecutable, por si acaso, agárrense eso, ¿eh? Los archivos de programas para ejecutar tienen la extensión por lo general exe, de executable en inglés, en castellano, ejecutable. ¿Ya? Del sistema, jovencitos, los archivos por lo general son DLL, por lo general, ¿no? DLL son librería dinámica de directorio, algo así, o directorio de perdón, al revés, directorio de librerías dinámicas, ahí está, algo así, eso es lo que está en inglés. DLLs, ¿quién lo tiene eso? Lo puede tener el Linux de repente, o lo tiene el Windows. Son también archivos, jovencitos, muy privados, hay que tener mucho cuidado. Disculpe, toma mi agüita. Bueno. Documentos, jovencitos, documentos, vamos teniendo una por una, miren lo que dice acá. Los archivos del sistema son aquellos necesarios para el funcionamiento de un sistema operativo. ¿De acuerdo? Se refiere a estos. ¿Ya? De acá. Entonces, jovencitos, dice, hay muchas clases, por supuesto, pero los más conocidos y usados son los controladores, los drivers. ¿Se acuerdan de los drivers? ¿Sí? O sea, cuando tú instalas, por ejemplo, tu CorelDRAW, tu Photoshop, tu Office, te genera archivos también como estos. ¿De acuerdo? O sea, son archivos de configuración, le llaman otro, ahí está. Otros le llaman archivos de configuración a los drivers, ¿no? O sea, mediante esos archivos el sistema reconoce tu dispositivo. Entonces, para la próxima vez que tú lo instales, ya lo trabaja normal, pues, ¿no? No hay ningún problema. Juancito, todo lo que estoy hablando, les comento, Juan, esto es lo que hablo, antes se programaba, les cuento, ¿no? Y programar esto no es fácil, ¿de acuerdo? La pregunta de cajón será, profesor, ¿y qué lenguaje utilizarán? Usted dirá, ¿no? ¿No se ha preguntado eso? O sea, ¿qué lenguaje utilizan los programadores para hacer este tipo de programación, ¿no? Archivos binarios, de sistema, o a nivel de documentos, ¿no? La pregunta es, cuando les comento, se leen un poquito en internet y con los alumnos les cuento en la universidad, hace poco ponieron unos jovencitos, y un joven buscó en internet, miren, y el lenguaje más usado para hacer este tipo de trabajos, puede decirse, de archivos, es el lenguaje C. Imaginen, ¿escuchó usted el lenguaje C? ¿Escuchar el lenguaje C? C de casa. Es un lenguaje muy antiguo, joven, de los 60, imagínense. Solo que en los últimos años adquirió mucho prestigio, mucho auge. El lenguaje C, jovencito, nació el C++, pues, no escuchado hablar del famoso C++. Debe ser el C#. Y el último hijito que tuvo el lenguaje C fue el Java, el famoso Java. ¿Escuchado el Java? J-A-V-A, como Java de huevos, así, ¿no? Java se escribe, ¿no? El Java, jovencito, es un lenguaje ya que ha adquirido mucho, pero muchos adeptos, ¿no? Eso puedes programar lo que tú quieras, ¿sí? Pero sin embargo, jovencitos, estos programas hacerlo en Java no es fácil. Se puede hacer, pero no es muy transparente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los científicos, entre comillas? Los científicos programadores, ¿qué hacen? Siguen programando en lenguaje C o C++, ¿sí? Esos son lenguajes que usan a nivel mundial para hacer programas como estos, ¿no? Ejecutables y todas esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Son gente que se dedica, mejor dicho, a crear programas. Porque, por ejemplo, el Word que yo estoy usando ahorita ha sido creado, ¿sí o no? Se ha usado código, no se ha hecho parte magia. Entonces, detrás de este programita llamado Word hay programadores que han creado el software, han creado la ventanita, han creado los botoncitos, lo demás, ¿sí o no? La interfaz para grabar y todo lo han creado. Gente que está todo el día programando y gente que también anda muy bien, ¿no? Entonces, el producto lo usamos nosotros nada más, pero lo tenemos hechecito ya, ¿sí? ¿Y esto cómo mejora? Con las versiones. Aparecen nuevas versiones, ¿no? Pero el archivo que lo usa es el mismo prácticamente. Quiero decir con esto, por ejemplo, un archivo de Word del año 2000, la versión que había antigua, ¿lo puedo usar en el año 2020? Por supuesto, lo puedes usar.
O sea, los archivos son únicos, como dice acá, ¿no? Son independientes. Tú puedes seguir usando, no hay ningún problema. ¿Qué cambia? El programa en sí, ese es lo que cambia, varía, se innova. Nuevas versiones, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, yo puedo abrir un archivo antiguo, pero que pertenece al Word. Es más, Juancito, usted no cuenta, hay una opción para abrir archivos de PDF, hay. ¿Se han visto? El Word tiene. Usted puede abrir archivos PDF si puede. Antes no se podía, te cuento, la versión antigua no se podía en Word. Ahora sí, si usted puede, por supuesto, siempre y cuando el archivo PDF no esté encriptado, ¿no? Porque vienen con clave a veces, ¿no? Cuando esté encriptado, ustedes atrévanse a hacerlo, ¿no? Pueden abrir con, hay una opción, ¿no? Anticlic, le dan al archivo de PDF, pueden abrir con y escojan Word, ahí sale en la lista. Si no está, lo buscan. Y van a ver que lo abre. Será un aviso por ser un avisito, ¿no? Que te dice, va a demorar unos minutos, entonces, pero darle a aceptar y va a hacer que lo cargue el archivo, ¿eh? Por ejemplo, ese PDF que les he dado, ¿no? Ese PDF que les he dado. Si gustan, ábranlo con Word. Pero a veces, ¿cuál es un poco la desventaja? Que a veces no lo abre bien, ¿no? No lo reconoce bien a veces, ¿no? Pero puedes editarlo, pues, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. Porque hay jóvenes que dicen, por eso quiero bajar una aplicación para que me convierta de PDF a Word. Yo le digo, abre el Word no es más suficiente, ¿no? Solo que si quieres un programa especializado, ya, pues ahí sí, también hay, ¿no? Incluso en línea creo que hay. Ya es cuestión de tu criterio, cómo quieras usarlo, ¿no? Bien, sigamos, jovencitos. Los documentos son creados por quién? Por aplicaciones ya hechas, ya, ¿no? Que están en el mercado. O para ser usados por quién? Por medio de uno, o sea, tú, para tu uso particular. Por ejemplo, un texto, una foto. Cuando decides un texto, ¿cómo lo puedes abrir? Por eso puedo abrirlo de repente con Word. O con WordPad de repente, ¿no? O con el OpenOffice, le dije de Linux, de repente puedes hacerlo con eso, y el texto es legible. Una foto, hay una infinidad de aplicaciones, Photoshop, CorelDRAW, ¿no? El aplicativo mismo Windows, ¿han visto? ¿No? De fotografías, ¿no? Y muchas cosas más. Una canción, un archivo de canción también, ¿no? En mi época me acuerdo del famoso Winamp, no sé si todavía se usa. Se abrían los famosos archivos de canción MP3, que también se usan, ¿no? Pero ahora lo puedes abrir de frente, ¿no? En cualquier navegador, incluso. Lo puedes abrir incluso en el famoso Windows Media, ¿no? El aplicativo que tiene nativo ya. En Linux igual también tiene. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso, bien claro, el archivo es independiente, ¿no? Ahora, con qué programa lo abres es otra cosa ya, ¿sí? Salvo, jóvenes, que el archivo sea muy particular de una aplicación, pues, ¿no? ¿A qué me refiero? Con lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hago un diseño gráfico en CorelDRAW? El archivo es extensión CDR, creo que es, ¿no? Es un archivo exclusivo de CorelDRAW. ¿Por eso el archivo lo puedo abrir en Photoshop? Sería cuestión de investigar, ¿eh? Creo que no se puede, por ejemplo. Es un archivo muy particular esa empresa, pues no le convendría, ¿no? O sea, CorelDRAW piensa como empresa. ¿Qué pasaría si todo el mundo prueba mi archivo? Entonces todo el mundo va a hacer lo que quiera, ¿no? El CorelDRAW no lo compra en el programa y lo abre en Photoshop, que es la competencia de repente, ¿no? Y lo hago ahí de repente en la edición. Pero para evitar eso, me parece que CorelDRAW sigue con su versión, digamos, propia, ¿no? CDR, por ejemplo, ¿no? Que es el CorelDRAW, por si acaso. Y viceversa. Saben que la empresa Adobe Photoshop, la empresa es Adobe, ¿no? Que creó Photoshop, creó una imagen de repente con esa extensión. La pregunta es, ¿podrá abrir en CorelDRAW? De repente ya hay, ¿no? Una opción, digo, de repente, no he investigado, ¿no? Pero ojo, no confundan, jovencitos, está hablando de archivo nativo. O sea, con extensión, por ejemplo, Photoshop, me parece que es, la extensión es PAC, creo que es, no me acuerdo qué extensión es, la extensión de Photoshop. Ese archivo, abrirlo en otro programa, yo creo que no se puede. Tiene que abrirlo también en Photoshop, puedes abrirlo nada más. Ahora, que tú exportes el archivo en otro formato genérico, ¿no? Por ejemplo, hago una foto bien bonita en Photoshop, lo retoco todo, una foto antigua, y quiero que todo el mundo lo comparta, quiero subirlo a internet, y la cosa cambia. Tienes que guardar como o exportarlo, ¿no es cierto? ¿Con qué formato? Por eso el formato JPG, lo más conocido, ¿sí o no? O BMP, o PNG también, ¿no? O TIFF, o GIF incluso hay. Eso que yo mencioné son extensiones universales ya, ¿no? De imágenes, por ejemplo. Entonces, si yo quiero compartirlo, te lo convierto, lo exporto en ese tipo de formato y recién lo puede leer cualquier aplicativo, pues, ¿no? Incluso puede insertar, incluso, ¿no? Con imagen, acá el Word. Lo puede insertar, por ejemplo, cuando esas imágenes que están viendo ustedes ahorita, miren, estas imágenes que están viendo, ¿ve? Estas son imágenes, jovencitos, extraídas de un PDF, por ejemplo, ¿no? ¿Qué he hecho yo? He cortado y pegado prácticamente, estilo Acuña, ¿no? Ahí está, soy discípulo de Acuña de repente, ¿no? ¿Qué he hecho? He cortado y lo he pegado. Me ha quedado bonito, no está feo, pero se nota, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? De esa manera, y esa imagen yo lo quiero guardar como archivo y lo he guardado como JPG, por ejemplo. O sea, si esta imagen quiero usarla de repente digamos, en otro aplicativo, lo puedo importar y funciona. ¿Sí? Por ejemplo, un archivo JPG lo puedes abrir en CorelDRAW también incluso, ¿no? Lo puedes abrir en Photoshop, en Illustrator, en lo que tú quieras. Eso se refiere un poco digamos, cuando los archivos son, digamos, de uso general, ¿no? Son formatos extendidos a nivel mundial, de alguna manera. Entonces, acuérdense, jovencitos, que los documentos son hechos por aplicaciones, por lo general, ¿de acuerdo? Y estos son fotos, imágenes, textos, hojas de cálculo y muchas cosas más, ¿no?
Esta clasificación, dice acá el autor, ¿no? Lo hacemos para distinguir los archivos normalmente creamos y modificamos, o sea, documentos, por ejemplo. Los que usamos, binarios o ejecutables, los programas, por ejemplo, y los que generalmente no tocamos, lo del sistema, como digo, o sea, el autor te da la recomendación, ¿no? Entonces, archivitos tipo sistema hay que evitar, como estos, ¿no? Ejecutarlos, digamos, ver la manera de borrarlos, no, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Bien, hasta ahí preguntas, comentarios, por favor. Preguntas, comentarios, háganlas por favor. Y esta parte gráfica lo terminamos con la famosa extensión. Que usted lo ha escuchado hablar de repente, ¿no? ¿Qué les dijo? En informática la palabra formato se emplea para varias cosas diferentes. Cuando hablamos de archivos, ¿no? Desde el punto de vista de archivos. El formato es una forma en la que codificamos información para almacenarla. O sea, la manera como tú estructuras tu información que se muestre dentro de tu sistema. ¿Sí? Y acá hay un ejemplo. Bueno, vamos al ejemplo, miren. Para empezar, lo que nos dice acá el autor es lo siguiente, jovencitos. Todo archivo que se guarda en un sistema, sea cualquiera sea en Windows, sea en Linux o afines, siempre tiene un nombre y una extensión. Separados por un punto, ahí está. Nombres, por ejemplo, mi archivo de Word se llama carta.doc, de repente, ¿no? Mi libro de Excel se llama cuentas.xls, creo que es, ¿no? La extensión. Mi presentación de PowerPoint se llama, se me ocurre, informática.ppt. ¿Se dan cuenta? Esa es la extensión. Cuando voy a aperturar ahorita, voy a aperturar el explorador de Windows, miren, voy a aperturarlo y voy a explicarles eso, ¿ya? Para que me entiendan mejor. Voy acá, por ejemplo, a documentos, miren, me voy a documentos, ¿ve? Hay archivos, ¿sí o no? Miren, una serie de archivos, jovencitos, y el archivo, si usted se da cuenta, está acompañado de un icono pequeñito, ¿no? Que te informa qué programa lo puede abrir. Este programa puede abrir, esta como L que está ahí, rojita, significa que es un PDF, lo puede abrir ahí, incluso sale una ayuda ahí, ¿ve? Un archivo de Word, un archivito, ¿se acuerdan que estamos con ustedes trabajando? Este archivo es de Interpret Architect, ahí está, de PowerPoint y muchos más, ¿sí? Pero se dan cuenta, no se ve la extensión, ¿sí? No se ve, profesor, ¿cómo veo la extensión? Para empezar, hay dos maneras. Si quieres verlo sin modificar nada, te doy un anticlick, miren, en comercial, por ejemplo, anticlick, miren, anticlick, ¿de acuerdo? Y me voy a propiedades, miren, y acá sale el resumen general, ¿no? Del archivo, va a salir ahorita acá, ahí está, miren, ahí está. Para empezar sale el nombre, jovencitos, ahí está la extensión, miren, tipo de archivo, dice, repositorio de Enterprise Architect, dice, extensión es .eap, ahí está, EAP, me da la extensión, ¿de acuerdo? ¿Y con qué se abre? Te dice, te dice, con Enterprise Architect, te dice, ahí está, que puedes cambiarlo, sí, pero no se recomienda. Y muchas cosas más dice por ahí, ¿se dan cuenta? Ahí está, puede ser lectura o curso o tema, no es el curso, ¿sí? Miren, por ejemplo, abrir un archivo acá, de Access, voy a abrir el archivo de Access, voy a abrir sus propiedades, mejor dicho. Ahí está, miren. ¿Quién logra este archivo? Microsoft Access de base de datos, ahí está. Sí, ahí está. La extensión es grandaza, ¿no? .accdb, ahí está. Bueno, la versión antigua de Access, ¿cómo era? Era MDB, por si acaso, ¿ya? Esta es la versión actual, por supuesto. A partir de la versión 2013, me parece, la extensión es esta, por si acaso, accdb. Pero anteriormente, antes del 2000, jovencito, la extensión era MDB, por si acaso. Pero al final de cuentas, la pregunta es, profesor, ¿yo puedo ver un archivo MDB antiguo de Access en este Access que usted tiene? Sí se puede, por si acaso. Sí se puede abrir. Lo lee normal. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿viceversa lo abrirá? No. Si tú quieres abrir un archivo con extensión .accdb, que es de Access, del 2016, que tengo instalado en mi máquina, quieres abrirlo en el software del año 98, 99 o 2003, de repente, más próximo, no lo abre. Va a ser un mensaje error, te va a salir. Incluso el sistema lo reconoce y dice, este archivo pertenece a una versión después, ¿no? Algo así te pone. ¿Sí? O sea, no se abre. Mucho cuidado. Entonces, la recomendación es la siguiente. Mucho cuidado cuando agarran los archivos. Mucho cuidado. Busquen por ahí la opción media, puede decirse, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajo en Access, en este caso lo grabo, por lo general lo grabo en MDB, por si acaso. Solo que acá le he puesto como ejemplo. Pero en mi caso lo grabo así, en MDB. ¿Ya? Por motivos siguientes, jovencitos, les comento. Yo una base de datos que esté hecha en Access, yo lo puedo importar a SQL. Pero el SQL no tiene la extensión accdb, o sea, la actual no lo tiene. No está configurado, mejor dicho. Entonces, ¿qué hago? Simple, este archivito que está en extensión accdb de Access, ¿qué hago? Lo abro y lo guardo ¿cómo? ¿No? ¿Cómo lo grabo? Con la extensión MDB. Hay una opción por ahí en Access para guardarlo. Entonces, una vez que lo grabo, recién lo importo al SQL y me acepta. Y no pierdo información, miren, no pierdo información. Porque a veces yo antiguamente trabajaba con Access, pero lo puedo importar ya. El próximo curso, que será el próximo ciclo, que va a ser pronto, entonces ahí les explicaré cómo importar información, ¿no? De Access a SQL y viceversa, SQL a Access, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Entonces quiero explicar, por ejemplo, quiero verlo acá, ahorita todo fácil. Acá hay la opción vista, ¿no? Ojo, estoy en Windows 10 por si acaso. Y por acá, Juan, si hay una opción que dice lo siguiente, a ver. Acá miren, ¿qué dice ahí? Léanlo, no sé si lo ven.
Dice extensión del nombre de archivo. Si yo lo activo eso, ¿ya? Ahí está, mira, apareció la extensión, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Cambió ya, ¿ve? Comercial.eap, ahí está la extensión, ¿ve? La base de datos, igual, ¿ve? Mira, acá un JPG, ¿ve? ¿No? Un punto, el doc, ¿ve? ¿Sí? Hay PTT, para hablar de diapositivas, me parece, acá hay diapositivas, no, este es Access, perdón. No tengo diapositivas por lo pronto acá, no importa. Pero se dan cuenta, de esa manera yo activo. Pero se recomienda, jovencito, dejarlo como estaba. Yo lo dejo acá, lo desactivo en la casilla. Ojo, estoy en vistas, ¿ah? Doy acá y mejor lo dejo ahí mejor. Se dan cuenta, de la extensión ahora, por lo general, el sistema operativo lo oculta. Igual por ese caso de Linux, salvo que usted haga esa actividad. Es importante esto, ¿ah? ¿Ya? En cuanto a la extensión de archivo. Y bueno, acá para terminar con esto, jovencito, usted habla un poco de los archivos, por ejemplo, más comunes de Word, y te explica, ¿no? Lo leen por su contenimiento. Quiero pasar a este punto importante. Hasta ahí vimos la parte de todo lo que son archivos, ¿de acuerdo? Sistema de archivos, es decir. Y vamos un poquito, ahora sí, cómo se organiza y cómo se accede a los archivos, ¿sí? O sea, hasta acá hemos hablado la parte teórica de los archivos. Sistema de archivos, cómo funcionan, qué tipo de archivos hay, la extensión, ¿no? Y todo eso, que es importante. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre la estructura, sobre la organización del archivo, la organización y el acceso más adelante. Acá hay jóvenes que han leído terminología muy técnica de repente, ¿no? Que me atreví a ponerlo, bueno, porque forma parte del complemento de la teoría que estamos trabajando. Pero, jovencitos, nada le pido que lo entiendan al 100% ni que tampoco, pues, digamos, lo dominen o lo hagan. Porque son aspectos teóricos, como les dije hace rato, que los sistemas gestores de base de datos lo utilizan ya, lo hacen ya, lo reconocen en pocas palabras. O sea, no es necesario que, digamos, profundices mucho en estos temas, ¿no? Estamos solamente en el marco teórico. Los archivos se pueden estructurar de varias maneras, dice, como secuencia de bytes, secuencia de registros y árbol. Una característica principal con la secuencia de bytes es la siguiente: el archivo es una serie no estructurada de bytes. Para empezar, ¿qué es un byte? Ustedes deben saber eso, ¿no? Lo han llevado en su curso de ensamblaje de repente. Un byte es una representación de ¿cuánto? De 8 bits, ¿de acuerdo? O sea, 8 ceros y unos. Por ejemplo, 00110010, se me ocurre. Ahí, si ustedes cuentan, yo he mencionado 8 bits, ¿no es cierto? Que en conjunto forman un byte. Entonces, la secuencia de estructura de archivos bajo byte quizás es la que más se conoce o la que más se usa actualmente, ¿sí? En complemento con otros, por supuesto, ¿sí? Dice, posee más, por supuesto, flexible, el sistema operativo no ayuda, pero tampoco estorba, ¿sí? El sistema operativo lo acepta, lo manipula, lo estructura, pero no digamos que por eso el sistema operativo no funciona bien, o no hace bien las cosas, o no reporta lo que uno quiere o algo por el estilo, ¿no? Secuencia de registros, jóvenes, es otra forma estructurada de archivos. El archivo es una secuencia de registros de longitud fija. Como una tablita, ¿se acuerdan que hicimos tablitas? Por ejemplo, ponía el campo, nombre, apellido y edad. Luego, ¿qué seguía el valor? Primer valor, Juanito Pérez, 18 años. Luego venía María Abanto, 20, se me ocurre. Y así, se iba a llenar. ¿Se acuerdan? Lo que ya no son filas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Las tuplas que hablábamos. Entonces, ese tipo se llama un archivo secuencial. Y esto, jóvenes, es muy usado por quién, jovencitos, por los sistemas gestores de base de datos. Llámese el SQL Server, el Oracle o el Access incluso, ¿sí? Pero los registros de longitud fija, ¿se acuerdan que hablábamos de longitud fija? Son cajitas fijas, pues, ¿no? O sea, no hay, mejor dicho, espacios que queden en blanco, ¿no? Para que no sea la longitud fija variable, ¿no? Eso no lo estamos viendo acá. Cada uno con su propia estructura interna. ¿A qué se refiere cuando dice estructura interna? Se refiere a los campos, pues, ¿no? Por ejemplo, digo, mi registro de longitud fija va a tener 4 campos, como le dije, va a tener el código de usuario, el nombre de usuario, su apellido y su edad, se me ocurre. Entonces, esa es la estructura de mi información, ¿de acuerdo? Y es fija, pues, ¿no? Porque ni aumentan, por ejemplo, dice, no, yo quiero quitar la edad porque se me antoja, no. La estructura es fija y punto, ahí queda. Salvo que estructures todito, la estructura es todo, ¿no? Porque tú puedes decir, ya de Juanito quiero solamente hasta su nombre nomás, el resto no lo quiero, y lo borro. No, así no funciona eso. Si no quieres la edad, queda ahí, pues queda en blanco. No puedes ni quitarla ni aumentarla, ahí se queda, ¿sí? Salvo que quieras la columna eliminarla es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, digo, del conjunto de trabajadores que tengo clientes, por ejemplo, no quiero saber eso, quiero eliminarlo. Ahí sí, pues no hay problema, la columna la eliminas, pues, ¿no? Porque todo se elimina. Pero la longitud sí, igual la longitud, ¿no? Si me entender, así funciona esto cuando dice, jovencitos, longitud fija, ¿de acuerdo? Y abajo hay ejemplo, miren. Y de árbol, es como estructura jerárquica. El archivo consta de árbol de registros, acá hay árboles. Es una estructura, ¿se acuerdan que vimos estructura jerárquica? ¿Se acuerdan? Como esto, algo similar. No necesariamente la misma longitud, no, pues, se dan cuenta, mira, este registro que está acá es diferente a este en la longitud, y estos son iguales, por ejemplo. Acá la estructura, o digamos, la longitud fija no existe, o no es necesaria, o no es, o digamos, no es algo que tiene que ejecutarse, ¿no? Que tiene que ser fija y punto, no. En cambio, en el primero sí, pues, acá sí. En registros secuenciales ahí tienen, miren, como el ejemplo que está abajo, miren, acá está el ejemplo,
¿Se dan cuenta? By o registro de longitud fija, en este caso. ¿Se dan cuenta? Porque mira, todas las cajitas del mismo tamaño. ¿Se dan cuenta? Igualitas, ni más ni menos. Acá no, ¿se dan cuenta o no? Acá miren lo que pasa. Puede ser más grande este, más chico este y no pasa nada. Porque es en forma de árbol, pues. Aquí igualito, miren. Hay registro de longitud variable, también puede ver, ¿ah? No digo que no, puede haber. Y esta estructura, jóvenes, que usted vea, ¿qué se presta más? Se presta, jovencitos, para lo que son de repente librerías, ¿no? De archivos. Donde hay una cabecera, un nombre y un módulo objeto. Cuando el módulo objeto es código, por si acaso. Por eso es biblioteca, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Archivo biblioteca. O sea, voy a repetir. Donde dice módulo objeto se guarda código. Profesor, ¿qué código? A ver, tú estás programando con William, creo. Están programando con William, ¿no? Hacer un programa, tal cosa. Detrás de ese formulario hay código, ¿sí o no? Hay declaraciones, por DIN, nombre, as integer, se me ocurre. Perdón, as string. Sueldo, digo, DIN, sueldo, as doble, se me ocurre. Es código. ¿Qué más puede decir? A ver, if, si n es mayor que 10, ten, entonces, es código, ¿sí o no? Entonces, ese código tú lo entiendes, ¿sí o no? Tú lo entiendes como ser humano. Pero cuando tú lo ejecutas, grabas ese código, se convierte en esto, ¿ve? En un módulo objeto se convierte. Profesor, ¿qué es el módulo objeto? Ceros y unos. O sea, código máquina, digamos, el código máquina. O sea, la máquina lo entiende. ¿Sí? La pregunta, su profesor le ha explicado eso, ¿no? ¿Y quién hace esa chambita, no? ¿Quién hace la chamba de convertir de código fuente o de usuario a código de máquina u objeto, como está acá? ¿Quién hace esa chambita? ¿Alguien puede responder esa pregunta para todos? ¿Quién hace la chambita de transformar de código fuente a código de máquina o código objeto? ¿Quién hace esa chamba? ¿Alguien me puede responder con nota? Le pongo 25. ¿Alguien me puede responder cómo se llama ese proceso o ese programa que hace eso? ¿Alguien me puede decir cómo se llama eso? ¿Nadie, por favor? A ver, mi estimado Jave, ¿no? Jave, pide usted, ¿no? A una idea Jave, ¿quién hace eso? El proceso de convertir de código fuente a código. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Te acuerdas, Jave, o no te acuerdas? Jairo, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Me escuchas, Jairo? Parece que se retiró Jairo, parece. Guadalupe, ¿te acuerdas ahora tú, Guadalupe, de eso? ¿Te acuerdas? Sin miedo, yo no me acuerdo. La verdad, no me acuerdo, Irán. No me han enseñado en todo caso. Guadalupe, ¿me escuchas, Guadalupe? Guadalupe, ¿me escuchas? ¿Sí? Escucho. Te pregunto, ¿te acuerdas o no te acuerdas, Guadalupe? No me acuerdo. Ya, excelente. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Ahora otra señorita, por ejemplo, la señorita, está la señorita, entraba la señorita Cruz, me parece, Maricielo es, ¿no? Bueno, su nombre. ¿Está la señorita por ahí? O no ha entrado, me parece, ¿no? Sí está por ahí. Ya, entonces la voy a reemplazar es la señorita, ¿cómo pide la señorita? ¿Angelina está por ahí, Angelina? Angelina, sin miedo, jóvenes, ¿por qué vienen jóvenes? ¿Por qué pregunto a estos jovencitos? Porque un alumno que está a mitad de carrera, como ustedes deben saber esto, ¿no? Son conceptos generales estos jovencitos, ¿no? ¿Sí? Este es un concepto, o de repente no se acuerdan, quiero creer que no se acuerdan. Bueno, voy a autorresponder en todo caso, jovencitos. El proceso de convertir código fuente, código usuario a código máquina o código objeto se llama compilación. Se llama compilar, se llama el proceso, ¿ya? Se llama así, voy a repetir, se llama compilación. ¿Qué es compilar, jovencito? Ya les dije, ¿no? Convertir código objeto, código que usted utiliza en su Visual Basic, por ejemplo, a código ceros y unos, a código de máquina. O, como dice acá, módulo de objetos. El módulo de objetos es un conjunto, puede decirse, ¿no? De código de máquina. ¿De acuerdo? Que tiene una cabecera, significa un nombre, con el cual es llamado ese archivo. Y por eso un ejemplo de archivo de bibliotecas, los DLL. ¿Te acuerdas que hace rato he mencionado? Los famosos .dll, por ejemplo. O los config también creo ahí, ¿no? O sea, son archivos, jovencitos, que son... Si tú, jovencito, abres un archivo DLL, ábrelo. Pero, ojo, sin grabarlo, sin dañarlo. Vas a ver pura basurita. Vas a ver puro código ASCII, ¿no? Figuritas vas a ver por ahí. Y al lado aparecen ceros y unos. Ahí está. Cuando tú lo abres, aparecen ceros y unos. ¿Se dan cuenta? Eso ni lo entiendo, ni tú ni yo lo entendemos. La máquina lo entiende eso. Por eso le digo, ni borren ni manipulen, déjenlo ahí. Los archivos DLL hacen eso, por si acaso, ¿ya? Son este tipo de archivos que están acá, de biblioteca se llama eso. ¿De acuerdo? Importantes. Por ejemplo, esta estructura de árbol, de longitud fija, o registro de longitud variable, se prestan más para archivos de base de datos de repente, ¿no? ¿Sí? Estos que están acá, ¿ve? Son para representar realmente archivos de base de datos, porque la base de datos guarda información, pues, ¿no? Como tuplas, ¿se acuerdan? Como registros, para ser buscados o consultados cuando sea necesario. Y para eso es que hay que organizarlos. Bien. Bueno, acá nos dice también que el árbol joven tiene su key y su clave también, por supuesto, porque para que busques acá tienes que saber por lo menos una clave, pues, como si no, ¿cómo lo buscas? Por ejemplo, si esto acá fuera un árbol, se me ocurre, de puro cliente. Entonces, si yo quiero buscar al cliente Juanito López, por lo menos sé su DNI, ¿no? Entonces el DNI sería su clave principal, ¿se acuerdan? Y lo comienzo a buscar.
Solo que la estructura, Juan, eso sí, para hacer búsquedas acá es bien complejo, no es fácil, por si acaso. Como les decía, la universidad sí nos obligan a hacer esto, o sea, hacer en cualquier lenguaje, programamos en C, me acuerdo, por lo general, para hacer búsquedas binarias, por ejemplo, ¿no? Búsquedas así en árbol. O búsqueda de longitud variable, empleamos las famosas pilas. Pilas, ¿qué más hay por ahí? Árboles, ¿no? Son técnicas de programación, que en este curso viene al caso explicarlo. Pero voy a repetir, eso lo hacíamos por cuestiones de conocimiento, ¿no? Pero te voy a repetir, tú vas a ser una empresa, te van a pedir esto, digo yo, o sea, tú vas a ser una empresa grande, a Casa Grande, por ejemplo, ¿no? Hablando de ya que está cerca de ustedes, ¿acaso cuando manejes el Access te van a pedir que hagas eso en el Access? No, pues esto ya supuestamente es algo que es ya inmerso dentro del mismo software, ya lo hace ya, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso aprendan bien y conmigo lo van a hacer ellos mediante el próximo ciclo a manejar bien el Access y a manejar bien el SQL, que vamos a ver los dos. Ahora, Juancitos, los temas, bueno, de diseño lógico, dirás tú también, y por cierto, ¿qué me sirve eso? Dirás tú, ¿no? Ahí la cosa cambia, Juan, ahí cambia bastante. Porque de hecho, si tú formas parte del equipo de sistemas, la empresa te va a pedir, ¿no? O que modifique su base de datos, o lo entienda, lo estudie bien, o que hagas una nueva base de datos. Y para eso no haces de programar, o hacerlo en no, tienes que hacer tu plano. Y ahí aplicas justamente tu diseño conceptual, emigras a tu diseño, te acuerdas lógico, ¿no? Ahí tienes que trabajar, ahí sí. Van a trabajar de la mano de un ingeniero tal vez, ¿no? Y van a trabajar todos en forma de equipo. Y en equipo todos aportan, pues, ¿no? Y por eso que mal se vería, pues, que tus compañeros de otros institutos, el mismo ingeniero, hagan su diseño lógico, como usted trabaje y tú estés en la luna, ¿no? Imagínate, me va a sacar mal a mí incluso, ¿no? Yo te voy a preguntar, a ver, señorita, ¿qué le parece esta relación? ¿Está viendo una muchos, demás una muchos, o le parece, qué será eso? Dirás tú, pues, ¿no? Está en la luna. De hecho, que el ingeniero te va a preguntar, ¿no? Usted, señorita, ¿dónde ha estudiado? ¿En qué estudiado? Le preguntan, en tal sitio. La maleta empieza, ¿no? ¿Quién te ha enseñado? Juan Córdoba, peor todavía, ¿no? Entonces comienza ese ingeniero de casualidad es mi amigo, y me ha pasado, ojo, no es broma, me ha pasado ya. Y preguntan, pues, Cordovita, ¿qué enseñas tú en medicina, no? Imagínense, de esa manera, un poco despectiva a veces, ¿no? Yo le decía, ¿por qué? Le digo, no, con nombre propio, está la alumna en este caso. Le pregunté, ¿estaba en la luna? Me dice. Y le pregunté, ¿dónde estudiado? Y te Chocope, me dijo. ¿Y quién te ha enseñado? Tu nombre, me dijo. Me hizo que de pequeña ya. Pero, Juancito, cuando usted, yo sugiero, ¿no? Cuando usted le pidan ese tipo de responsabilidades bajo una pregunta, sea franco, ¿no? O sea, no de nombres, por lo general, ¿no? O sea, esos son mecanismos de autodefensa, se llama eso en psicología, ¿no? Sea franco, pues no he estudiado bien, o lo pasé bien el curso, o simplemente, bueno, me copié de repente el examen, ¿no? Ya, ese cada uno de ustedes. Bueno, entonces, Juancitos, esto estamos hablando desde el punto de vista de organización estructural en todo caso. Vamos a ver, aparte que vamos al tipo de organización, vamos a ver cómo se accede, ¿no? Vamos a ver las técnicas y métodos más usados para acceder. O sea, esta es la estructura, ¿sí o no? Esta es la estructura, o sea, el mapita ya, la estructura, está bonito, es lo que tú quieras. Ahora, segunda pregunta sería la siguiente, ¿y cómo yo ingreso a estos sistemas, ¿no? ¿Cómo ingreso? ¿Cómo acceso? O sea, el accesar, Juancitos, a un sistema como estos, ¿no? Es para saber cómo ingresar un nuevo dato, cómo editarlo, cómo buscarlo, o incluso cómo eliminarlo. Esa es la idea de acceso, ¿no? Para llegar a la información. Sobre todo, cómo llevo la información. Y una vez que estoy en la información, ya lo captura, ahora sí, puede ser lo que yo quiera, ¿sí? O consultarlo como tal, o borrarlo, eliminarlo, editarlo, lo que tú quieras. Te voy a repetir, hasta acá hemos aprendido, estamos leyendo simplemente cómo se organiza la información. Sistema de archivos, en pocas palabras. Ahora, usted preguntará al profesor, ¿y cuál utiliza el Access de repente, no? ¿Cuál de esos tipos, no? ¿Cuál utiliza el SQL? Juancito, buena pregunta, ¿no? Juancito, por lo general hay híbridos de esto, les cuento. Acá puede ser un híbrido usted si gusta, ¿no? Entonces hay híbridos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que había Progress, ¿no? Utilizaba el estilo árbol, por ejemplo, ¿no? Yo que sepa, por ejemplo, el Access utiliza de tipo, el secuencial, ¿no? El de byte, ¿sí? Utiliza. El Oracle utiliza un combinado de los dos, creo, algo así, ¿no? O sea, se puede dar esa estructura, ¿no? De acuerdo a la conveniencia de la empresa, pues, ¿no? Con la vea. Entonces, a continuación, va a ser la manera como accedemos ahora sí, o sea, cómo accedo al contenido de esto, cómo accedo. Entonces, vamos a leer a grosso modo nada más, la estructura lógica de cada registro por la cual se accede a ello, dice, ¿no? Es la estructura, no lógica. Eso significa que su almacenamiento secundario, acuérdense, jovencitos, estos temas que estamos hablando ahorita, se dan solamente a nivel de memoria secundaria, ¿no? Secundaria o auxiliar. ¿A qué se refiere por eso? Ahora te dije, me refiero a los USBs, a los discos duros, a los medios ópticos, CDs, por ejemplo, no DVDs, o discos externos incluso. De acuerdo, estos temas van ligados a eso, a estos medios de almacenamiento. Por si acaso, acá no pinta nada la memoria RAM, ojo, la RAM no pinta para nada, es otro tema, por si acaso. Acá la RAM no tiene que ver nada con esto. Es otro tipo de, digamos, de trabajo, puede decirse. ¿Ya? Acá hablamos solamente a nivel de memoria secundaria, nada más. Dice que su almacenamiento secundario depende de la agrupación y asignación de cada uno de los archivos. Esa es la manera como el archivo se asigna, vamos a ver cómo se accede también.
En la organización de los archivos hay varias reglas importantes, dice, o sea, para que cumpla ciertos cometidos, ¿no? Desde el punto de vista del acceso a los archivos al medio de almacenamiento, como dice acá, hay reglas importantes que se respetan, ¿no? Y se cumplen por si acaso. Por ejemplo, ¿qué se consigue con esto? El acceso rápido para recuperar información. O sea, la idea, Juancito, es que se llegue rápido a la información. Si busca a Juanito, que Juanito se busque rápido, Juanito, pues, ¿no? A Luchito rápido. Por supuesto, pero ingreso su clave, ¿no? De repente su DNI se me ocurre, ¿no? ¿Qué más con ese perdona? Fácil actualizar también. O sea, quiero editarlo, la idea es acceder e editarlo. Cuando menos eventos, sí, jovencito, no existen ambigüedades, que no se repitan, esa es la idea. Mantenimiento simple, sí, no hay ningún problema. Mantenimiento simple, o sea rápido, ¿no? O bien práctico, o amigable, la manera como trabajas. Mantenimiento, joven, se refiere a qué? A modificarlo, editarlo, eliminarlo incluso. ¿Qué más, jovencitos? Confianza para asegurar los datos, o sea, la seguridad. Y como le dije, jovencitos, el Access como sistema operativo no ofrece seguridad prácticamente. Perdón, que estoy hablando. El Access como sistema gestor de base de datos no ofrece la seguridad del caso, como debe ser. Por eso las empresas grandes que utilizan, les dije, simplemente utilizan SQL Server o Oracle en todo caso, o similares, porque son sistemas robustos, ¿no es cierto? Sistemas que ofrecen mayor confianza, mucho mayor seguridad incluso. El Access, como le dije cuando les pasé, se utiliza por lo general para sistemas académicos, como ahorita, por ejemplo, ¿no? O sistemas pequeños. Llámese una pequeña tienda, un laboratorio, algo pequeñito, ¿no? Pero manejar gran información, por ejemplo, el famoso Big Data, ¿han escuchado el famoso Big Data? Es una filosofía de trabajo esa, ¿no? Donde manejas millones de datos. Entonces, si trabajamos el Big Data, la filosofía del Big Data en Access, no tiene sentido eso, pues, ¿no? Se muere el Access ahí, ¿no? No sirve para eso. Para eso se emplea, incluso muchos pregonan usar sistemas operativos grandes, sistemas gestores de base de datos grandes, ¿no? Como por ejemplo el Oracle, ¿no? Incluso el mismo SQL se puede prestar también para eso, ¿no? Y ofrecen una mayor seguridad. Estas reglas se utilizan dependiendo de las tareas, dice, que se va a usar el archivo, ¿no? Como dije hace rato, ¿a dónde va dirigida tu estudio? ¿A dónde va dirigida tu aplicación? Las estructuras utilizadas para estos manejos de archivos son diversas y pueden implementarse como una combinación, ¿no? Ahí les dije, habla de pilas, archivos secuenciales y muchas cosas más. Indexado, le dije la vez pasada, que cuando hablo de index, ¿saben que les dije qué significa index? Ordenado, acuérdense, ordenado, ¿ya? Y archivos directos o dispersión, justamente el último vamos a ver hoy día. La cual de ellas definen acá. Por archivos secuenciales, es lo más fácil, jovencito, lo más conocido. Los registros se almacenan por posición, o sea, llega un registro, se guarda. Llega un segundo, se guarda en segunda posición. Llega un tercero, en tercera posición, y así. ¿Se dan cuenta? No hay un orden, mejor dicho. Va llegando y se va grabando. ¿De acuerdo? Son archivos secuenciales, lo más conocido, lo más práctico. Pero también lo más, digamos, el más lento, por si acaso. Vamos a ver por qué. Dice, tiene el mismo tamaño, el mismo número de campos, o sea, es uniforme, ¿no? El registro es uniforme. ¿De acuerdo? Es algo como esto, ahí está, algo como esto, ¿no? De longitud fija, algo así. ¿De acuerdo? El primero, el campo del registro es una clave, sí, jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que vimos esto cuando vimos en Access? Tienes que crear tu campo clave, pues, ¿no? Acuérdense, el campo clave es unívoco, como venimos pregonando en este curso, no se repite. Para leer un archivo al sistema comienza el principio, ese es el problema, jovencito. O sea, por ejemplo, si usted quiere buscar un dato, se me ocurre de un cliente que tiene el DNI, se me ocurre 20, 25, 5, 10, se me ocurre, ¿no? Y existen, por ejemplo, 1000 clientes, ¿qué va a hacer esa estructura para acceder? ¿Qué va a hacer? Va a buscar uno por el comienzo, imagínense, uno por el comienzo va a buscar, uno por uno. Y si no existe, la pregunta es, por las puras la búsqueda, ¿no? ¿Me dejan entender? Por las puras la buscado, ¿no? O de repente supongamos, jovencitos, que esté en la posición última, en la casilla de la posición 1000, se me ocurre. Imagínate, pero si es archivo secuencial, ¿qué va a hacer el sistema? Cuando tú quieres una consulta, ingresas un DNI, ¿qué va a hacer? Va a buscar el comienzo siempre el comienzo. Uno hasta el número 1000. Imagínate, recién el 1000 lo encontró, ¿no? Bueno, estoy hablando con son de repente data básica o data muy corta, ¿no? O sea, poca. Pero, jovencitos, si hablamos de millones, se me ocurre de información de millones, ahí la cosa, o el sistema se puede colgar, no puede ser bien la búsqueda de repente. Pero, jóvenes, contraviniendo a esto les comento, y mucha gente me refuta en ese sentido y tiene razón tal vez, que el hardware, ¿no? El hardware también es veloz, ¿se dan cuenta, no? Hablamos de Core i9, ¿no? Core i7 que tienen hasta 8, 16 núcleos, por ejemplo la Core i9 tiene 16 núcleos, imagínense. O sea, 16 cerebros, o sea, el proceso es rapidísimo el proceso. Entonces se da cuenta, ahí por ejemplo, si trabajamos con archivos secuenciales, de repente digamos, esa lentitud tal vez, al hacer la búsqueda, no se va a notar, ¿sí? Porque el hardware es veloz, el hardware pues, es velocísimo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que me entiendan mejor esto. Es por eso que muchos sistemas todavía utilizan esto de acá, ¿no? Los secuenciales. Porque ellos argumentan que el hardware es muy veloz, pues, ¿no? Y lo puede hacer la búsqueda rapidísima. ¿Cuál es el problema? Te dicen muchas veces, ¿no? Entonces, de repente, los sistemas gestores de base de datos todavía emplean esto, por si acaso. Es más, estoy seguro que el Access todavía implica esto, el Access.
Entonces explica esto el Access. Aunque el Access también te crea índices por ese caso, tiene una opción por ahí. Pero su manera de trabajar es así, miren. Y Vileige dijo, pues, ¿para qué me preocupa tanto? Si las máquinas son velocísimas, ¿no? Pero está bien, eso pone en tu máquina, pero está en la nube, ¿no? Supongamos un servidor, está colgada tu información, y el servidor es lento, se me ocurre, y aplica esto, peor todavía. Por más que tu máquina sea veloz, no le afecta al otro, sino porque la información no está acá, la información está en la nube, ¿sí? Y encima tu internet es lenta, entonces esto puede fracasar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Para un sistema informático que se ha hecho ahí, un sistema gestor que funciona en un servidor, llámese en otro país, puede haber problemas con esto. Para eso que apareció, ya bueno, usted lo lee en conocimiento por favor esto, ahí explica con más detalle un poquito lo que estoy haciendo, ¿no? Los archivos indexados. Y acá también, jóvenes, hablo rápido nada más. Un archivo indexado, jovencitos, es que, por ejemplo, trabaja con direcciones, ¿sí? Es decir, a cada tupla o a cada registro que ingresa le asigna una dirección, una clave, mejor dicho. Y la búsqueda se hace por su por lo que estoy hablando, por la clave, justamente. Es como ustedes, por ejemplo, ¿no? Ustedes, jovencitos, como personas, en sus datos, pues, ¿no? Pero tienen un número de DNI. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo quiero ubicar a Juan Córdoba, DNI suficiente y punto. Ahí lo ubico automáticamente. Es como el índice, ¿no? El indexado de mis datos. Y ahí trabaja el banco, ¿sí o no? Ahí trabaja el RANIET, trabajan los ministerios, donde paga su luz, su agua, trabajan así. ¿Qué te piden? ¿Tu DNI, sí o no? Te piden. Si pagas la tarjeta de crédito, ¿qué te piden? El número de tu tarjeta de crédito y tu password. Y eso es indexado. Ojo, no se llama indexado porque esto está ordenadito ya. O sea, en conclusión, con el indexado trabaja prácticamente con dos archivos, ¿no? Un archivo, jovencitos, que no, le da un nombre acá, desborde, ahí está, acá está, un archivo de desbordamiento y el archivo de índice, jovencitos, ¿no? El archivo de índice, por si acaso, el archivo tiene, como le dije, ¿no? Es como una clave principal, de acuerdo, que se va actualizando conforme la información ingresa. Se va asignando un número, una dirección, puede decirse. Y en el archivo de desbordamiento se guarda la información como tal. O sea, ahí está Luchito, Pedrito, están todos con sus datos, ¿no? Se necesita todito ahí. Y el archivo de índice es un archivo aparte, puede decirse, que está grabando, ¿no? Entonces, cuando se hace una búsqueda, se hace por el índice. ¿Y por qué, profesor? Porque el índice está ordenado, pues, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, ingresa a Abanto, Calderón, Zabaleta, se me ocurre. Entonces, automáticamente el sistema le asigna un índice, le está asignando ya. Entonces, cuando haga una búsqueda por consulta del DNI, primero se va al índice primero, ¿no? El índice dice, el DNI está en tal posición, de frente no vamos allá, ¿no? Sí, por dirección, o sea, voy a repetir, son dos áreas, puede decirse. Uno está el archivo indexado y el otro archivo de desbordamiento, está la información, la data. Entonces, simplemente por el índice se va directamente a esa data. Entonces tú dices, Juanito López está en dirección tal, en dirección 1000 se me ocurre. Entonces el índice va de frente al 1000. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no busco uno por uno ya. Si donde más el índice, se va de frente al índice, ¿no? Se va de frente. A ver, les explico mejor. Ustedes, jovencitos, cuando buscan un diccionario, quieren buscar el término que se... A ver, el término, se me ocurre, el término informática se me ocurre. Quieren buscar un diccionario, ¿no? Así, ojo, estoy hablando físicamente, ¿eh? ¿Qué haces tú? ¿Te vas de frente? ¿No? Te vas de frente a la letra I, ¿sí o no? Porque sabes que ahí va a estar. ¿Me dejo entender? Quiero buscar, por ejemplo, el término, se me ocurre, un término específico, computación se me ocurre, ¿no? Entonces, vas al diccionario, ¿no es cierto? ¿Qué haces? ¿Buscas desde la A hasta la C? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué haces tú? De frente te vas a dónde? A la letra C. Y ahí va a estar computación, ¿sí o no? Así funcionan los índices, igualito. O sea, el índice, una vez que ubica la data, de frente va a donde debe estar. ¿Qué ganas con eso? Mucha velocidad, ¿sí o no? Porque ya no estamos buscando por uno ya. Si no, simplemente va de frente a donde apunta, la dirección, de frente. Ya que dije eso, jovencitos, eso trabaja con punteros. Y la pregunta, profesor, ¿qué es un puntero? Te cuento, un puntero es una dirección de memoria, por si acaso, ¿ya? Es un puntero. Y eso se puede manejar, se puede programar, les cuento. La universidad, por ejemplo, hacían programar con punteros. Ojo, que es bien difícil, no es fácil. En lenguaje C, me acuerdo, hacíamos punteros. Y ahí ponemos en Pascal también, otro lenguaje antiguo, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, porque tenemos que probar, ¿no? O sea, usábamos índices para el profesor demostrarles, ¿no? Cómo funciona esto, ¿no? Más o menos, ¿no? Probamos pilas, árboles, listas, me acuerdo, ¿no? Y ese es otro conocimiento, ¿no? Que no viene al caso. Pero creo que me entiendan cómo se usan los archivos indexados, ¿sí? Desventajas tal vez con el archivo indexado, ¿cuál es? Que lamentablemente ocupa más memoria, pues. Esa es la única desventaja, ¿no? Como crea un archivo aparte llamado índice, lo crea. Entonces, eso ocupa memoria. Esa es quizás la única desventaja. Por ahí, si hablamos de manera de acceso, frente al secuencial es mucho mejor, pues, ¿no? ¿Sí? El secuencial que estamos hablando acá, de los tres que vamos viendo, es el más lento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, acuérdense, busca uno por uno el comienzo, ¿no? Sea cualquier búsqueda, comienza siempre el primero, uno por uno. O sea, si hubiera 1.000.000 de registros, el millón lo revisa uno por uno. ¿Sí? En cambio, dijimos, el indexado jóvenes que hace de frente al grano. Sé quién es, veo su dirección y voy directamente a la dirección, voy de frente a la dirección. Y eso es más rápido, pues, ¿no? Para ubicarlo. Voy a repetir el ejemplo del diccionario.
Tu diccionario, ¿qué haces? Buscas en base a una letra, pues, ¿no? Si yo quiero buscar, por ejemplo, la palabra, se me ocurre, a ver, plugin. ¿Sabes lo que es un plugin, no? Plugin es un programita. Bueno, no hay el caso de entenderlo. Es un programita que se anexa a otros programas, ¿no? Entonces, ¿qué es un plugin? ¿Qué haces tú? ¿De frente vas a la P, sí o no? ¿O empiezas buscando por la, uno por uno? Eso sería muy tonto hacer eso, pues, ¿no? O sea, la palabra plugin sé que empieza por P. Pero ellos, como son medio tontitos, comienzan a buscar desde la A, imagínense. Es para el tiempo, ¿no? Luego paso a la B, luego a la C, ¿no? Pues, es trabajar como esto, ¿no? Trabajar como secuencial, ¿sí? Y soy lento, peor todavía, ¿no? En cambio, si yo sé que en mi cabeza hay un índice grabado en mi cabecita, si yo sé que es plugin, si empieza con P, ¿a dónde voy? De frente me voy a la P. Y lo busco más rápido, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así funcionan los indexados. Acá leen por favor un poco más en detalle, acá el autor nos explica un poquito más. Y esto, acá Juan, hay una mezcla por si acaso de terminología, ¿ya? Pero ya me entendieron más o menos cómo funciona esto, ¿ya? Más o menos cómo funciona. Y jovencitos, esto de acá es una tecnología nueva, pues, que la mayoría de gestores de base de datos lo utilizan ya, lo han acoplado. Este es un combinado de los dos, por si acaso, ¿ya? Un combinado de los dos, o sea, un combinado de quién, del secuencial, y un combinado de quién, del indexado. Y como dice acá, ¿no? Aprovecha la capacidad de quién, de los discos duros, e incluso cuando mezcla hardware acá. Acuérdense cuando los discos duros, la información se busca rápido, ¿sí o no? Porque acuérdense que el disco duro es una agujita que está leyendo, ¿no? Está leyendo constantemente. Y es un hardware veloz también. Y los discos duros de estado sólido, los famosos CD, CSD creo que son, ¿no? ¿Han visto? La tecnología de un disco duro, jovencitos, con tecnología CSD, es parecido a un USB, ahí está. Parecido al USB. Mejor dicho, un disco duro con esa tecnología es como un USB grande, ahí está, grandazo, que tiene mucho mayor capacidad, ¿no? Incluso los discos son caros, ¿eh? Son caritos, cuestan el triple de un disco duro convencional, ¿no? Por si acaso. Entonces, cuando esos discos duros, por ejemplo, utilizan esto, por ejemplo, sistema de archivos de ciber, se organizan, para hacer la búsqueda más rápida, pues, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Para entrar a cualquier bloque de dirección que se va a utilizar, y eso requiere de un campo clave. ¿Se dan cuenta? El campo clave, ¿quién lo pregona? Lo pregona de alguna manera, ¿quién lo pregona? El secuencial, pues, ¿no? ¿Te acuerdas que te dice? Dice que tiene una clave, o sea, puede ser una combinación prácticamente, ¿no? Para cada registro con los métodos anteriores, o sea, una mezcla, ¿no? A diferencia que su ordenamiento no es secuencial, ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Sí? O sea, no es como este señor, ¿no? O sea, no cumple, ¿no? Este señor secuencial, o sea, como esto, no. ¿Sí? Utiliza la clave, sí, pero no es secuencial. O sea, puede guardar en forma desordenada, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Explota la capacidad de los discos, ahí como le digo, ¿no? O sea, los discos son veloces también, aparte de la tecnología, es veloz. Los cerebros, por ejemplo, los CPUs. Para acceder directamente a cualquier bloque, acá habla de bloque, de dirección conocida. ¿Se requiere campo clave de cada registro? Sí. ¿Esto es heredado de quién? De lo secuencial, pues, ¿no? Los archivos directos son muy usados donde se necesita un acceso muy rápido, ¿ve? Donde se usan registros de longitud fija, que eso es una desventaja eso, ¿no? Y donde siempre se accede a los registros de una vez nada más, o sea, rápido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este tipo de accesos a los archivos quizás lo utilizan hoy en día los programas más conocidos que utilizan sistemas gestores de base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién utiliza esto? ¿Qué es Oracle? Oracle utiliza Ciber, ese tipo de acceso. SQL también lo utiliza, por ejemplo, ¿no? Pero el Access todavía se ha quedado con esto, me parece, con el secuencial todavía, el Access, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo usaba también el famoso Fox Pro, no se escuchaba el famoso Fox Pro. Fox Pro, jovencito, tuvo mucho auge en los 90, hasta los 90 fue muy usado. Al principio de los 2000 igualito, pero ahí desapareció, les cuento, pues, no sé qué pasaría, jóvenes. Fox Pro es una herramienta interesantísima, miren, era lenguaje de programación y también era gestor de base de datos, las dos cosas, miren, ¿sí? Y también utilizaba este tipo de, me acuerdo, de acceso, utilizaba esto, ¿no? Lo utilizaba, rápido. Todavía existe el control de Fox Pro, les cuento, dicen que existe todavía, ¿no? Pero qué versión habrá, no sé, ¿no? Yo no lo usaba hace tiempo, no lo usaba, pero era muy bueno, ¿eh? Bien, Juanito, entonces, estos 3 puntos últimos que yo he utilizado, para que ustedes reflexionen un poquito más en su trabajo en lo que respecta a cómo accesar a los archivos. De acuerdo a ese tema, habla sobre cómo accesar a los archivos. Y el primer tema que hemos visto hasta ahorita es cómo se estructuran los archivos, ¿no? Cómo se estructuran. Una cosa es que se estructuren y otra cosa cómo accedes, ¿de acuerdo? Son cosas muy diferentes. Y jovencitos, lo primero que he hablado en forma genérica sobre los archivos, en forma genérica. He hablado todo eso. Entonces, jovencitos, su chamba va a ser como que la semana pasada. Es ya para muchos es su penúltima chamba ya, o trabajo, mejor dicho, ¿no? Porque a partir de la semana vamos a ver cómo depuramos. Como les digo, no solo yo, la mayoría de ingenieros que estamos en el área de computación informática vamos a ir depurando a aquellos jóvenes y señoritas que están cumpliendo de una manera, ¿no? Y aquellos que de repente tienen muchos problemas, ¿no? Que han faltado mucho, como les digo, por conectividad o diversos problemas, vamos a ver la manera como darle más oportunidad. Ese es el objetivo flexible, ¿no? La institución, para que todos se beneficien, ¿de acuerdo?
Entonces, hasta ahí preguntas, comentarios. Por favor, el documento lo leen completo y hagan el trabajito. ¿Y qué les pido? Les estoy pidiendo, creo que también un resumen analítico, creo, ¿no? Como conceptual. Eso hasta mañana pueden hacerlo, como les pasa. Hasta mañana pueden, hasta la noche mañana, lo pueden presentar. Lo que sí sugiero, que debo que están en su clase con Tío Cotidiano, que tiene clase, no sé con quién tienen clase, vayan por favor leyendo, ya vayan leyendo por favor el documento ahorita para que den un buen examen. Por favor, ¿sí? Leía como un examen, para que marquen sus preguntitas. Como siempre son 10 nada más. Mañana por si acaso es feriado, jóvenes, ¿ah? Mañana si con un profesor clase no van a tener, porque mañana es feriado. Conocidos como siempre, ya que están la mayoría, y sus compañeros díganle lo siguiente, por favor. Ese feriado aprovechenlo, por favor. Por ejemplo, si usted me da trabajos, háganlos y mándenlos, por favor. Nuevos cursos, ¿ah? Si me da análisis o me da tener los datos, mándenlos, por favor. ¿De acuerdo? Tengan la habilidad, jóvenes, porque ya se acaba esto ya. Yo quiero tener notas, es lo que quiero tener más notas, mejor. Ahora, el trabajito voy a repetir de hoy, de esta semana, tiene máximo hasta mañana, en la noche, hasta las 22 horas, 10 de la noche. Tiempo suficiente, creo, para que hagan su conceptual, mental, ¿no? Que ustedes vean, ¿no? Cualquier informe. Y su examen, sí, jóvenes, tienen hasta 12 de la noche. Por eso le digo, lean, por favor, el examen está fácil, lean bien su documento para que a partir de la hora que hagan conveniente, de repente a las 11 de la noche se me ocurre, puedan dar su examen, ¿no? Rapidito, en media hora que lo pueden contestar, no hay ningún problema, ¿sí? Eso, voy a repetir, para muchos de ustedes es la penúltima vez que hacemos trabajos, ¿no? ¿Sí? Tenemos clases, mejor dicho. Bien, hasta acá preguntas, comentarios. Señorita Vaca Machuca, Rosario, ¿qué es eso, señor? ¿No la he visto ya? ¿Me escuchas, Vaca? Lady, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Se entendió, señorita? ¿Se entendió, señorita? ¿Se entendió todo? ¿Todo ok? ¿Se entiende? Muy bien, señorita, gracias. Ahora, señorita Sara, una foto. Ya, señorita, muchas gracias. Señorita Sara, ¿me escucha, señorita Sara? ¿Sara se entendió? Señorita Lucero, ¿se entendió? Amigo Jairo, amigo John, señorita Marcia, Yadira, amigo Ronald. Sí, somos los últimos que damos, ¿no? Sí, con estas últimas semanas me dicen que ha bajado bastante, ¿no? De repente hay problemas económicos, me quiero pensar, ¿no? O tienen algún problemita de repente para no ingresar todos. Pero voy a repetir, Dios quiera, se puede rescatar todo si no hay cargas largas por ahí, ¿no? Que el profesor es malo, que me jaló, no. No te das jóvenes de jalar, por si acaso. Muchos creen que la función del profesor es jalar, no, jóvenes. La función del profesor es enseñar, transmitir conocimiento. Ese es el objetivo primordial. El examen que les tomamos, todo lo demás, para medir hasta qué nivel el conocimiento fue adquirido. Igual en los informes, ¿sí? Bien, están que se retiran ya, están con hambre, igual que yo. A ver, jovencitos, alguna pregunta, inquietud, si no, nos vemos hasta el día miércoles, ¿no? Miércoles estamos viendo el miércoles. ¿Cómo con sus tareas, jovencitos? Si ven trabajos, envíenlos. Mañana es feriado, aprovechen, envíen trabajos. Bien, jovencitos, no hay preguntas, pueden salir en orden. Muchas gracias por la atención, nos estamos viendo el día miércoles, ¿sí? Un abrazo para todos, pueden salir en orden. Soy el último en salir, salgan todos en orden, por favor, pueden salir en orden. Nos vemos, que le vaya bien. Un abrazo para todos, señorita, nos vemos. Pueden salir en orden, nos vemos, cumplan su trabajo, muchas gracias. Pueden salir en orden, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita. Le va muy bien, hasta luego, gracias. Estamos viendo el miércoles, nos vemos, que le vaya bien. Bueno, siendo las 3 de la tarde con 45 minutos del día 27 de julio de 2020, hemos dado por finalizada la videoconferencia de taller de base de datos, siempre dando la flexibilidad del caso a los alumnos para cumplir con sus tareas. Nos estamos viendo hasta un próximo video y como siempre les digo, acuérdense que estamos en contacto, ¿no? Por el Gmail o por el WhatsApp, ¿no? Estamos en contacto con los jóvenes y la plataforma también. Entonces, ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención, nos vemos en un próximo video. Gracias.